Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Empezamos con informaciones bien diferentes. Vamos a hablar de resurrección, vamos a hablar de extrañas historias que están pasando en algunos puntos del planeta, vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con los niños, en fin, todo el amplio abanico del misterio. Pero Santi Camacho, nuestro compañero, bienvenido Santi. Buenas noches. Buenas noches. Tenía mucho interés en este inicio, que siempre suele ser trepidante, en hablarnos de algo que no es que sea secreto, es que es muy secreto, pero las personas correctas van sabiendo datos y casi podemos visualizar estas armas, para algunos inconfesables y para otros una realidad cotidiana que está adueñándose de campos de batalla o de lugares de proyecto y que les van a sorprender sin lugar a dudas. Podríamos empezar con esas siglas del secreto o no tan secreto. Por ejemplo, TR3. Santi, ¿qué es esto? TR3. Durante muchos años los foros ufológicos se han llenado de extrañas imágenes de triángulos voladores que se suponían naves de otros mundos, pero en otro tipo de foros, en los foros de información militar, se habla de esas siglas, TR3, un avión de alta tecnología cuyo desarrollo habría costado ni más ni menos que 50 años. ¿Por qué? Porque su planta motriz estaría basada en principios que ahora mismo, para la física oficial, serían casi heréticos, principios de antigravedad. Pues bien, eso sería la base de toda una fuerza aérea secreta. Había varios de estos aparatos que estarían siendo probados y utilizados en operaciones sumamente clandestinas. De hecho, prácticamente todo lo que vamos a hablar aquí se está usando ya o se alega que se está usando ya, a pesar de que oficialmente esté en secreto. Ha habido testimonios de la aparición de todos los elementos que vamos a nombrar y este es uno de ellos. Dicen los más conspiranoicos que su tecnología podía ser tecnología reversa, procedente de algún artefacto extraterrestre aterrizado o estrellado en nuestro planeta. Lo que está claro, Santiago, es que desde los años 90 a esta parte, miles de personas en el mundo han visto y fotografiado los extraños triángulos negros, a veces con ciertas luminosidades. Se ha especulado mucho y ahora los que saben del tema cifran eso con esas siglas, letras y números del misterio, TR3, que no serían las únicas siglas del misterio, porque atentos a algo que supera cualquier convención, SR-72. SR-72, que es el heredero del SR-71. Todos los que hemos visto las películas de los X-Men recordamos ese magnífico avión negro con ese aspecto casi de nave espacial. Ese avión existía. Ese fue la columna vertebral de los aviones espías norteamericanos después de que se retirara del servicio el mítico U-2. Pues bien, su heredero, que en teoría entraría en funcionamiento en 2030, ya tiene nombre, es un aparato de Lockheed Martin, se llama SR-72, capaz de alcanzar velocidades superiores a 6 veces la velocidad del sonido, lo que supondría hacer un vuelo entre Nueva York y Londres en una sola hora. Pues bien, resulta que ese aparato, que teóricamente no existe, ha sido filmado presuntamente sobre los cielos de la ciudad de Amarillo, en Texas. Es más, su estampido supersónico, el momento en el que alcanza esas velocidades, ha podido ser seguido por los sismógrafos que lo registraban en Estados Unidos. Del impacto que provocaba en el medio terrestre. O sea, el impacto de un sonic boom, que es como se llama oficialmente, pues eso se puede registrar por los sismógrafos. Esos sismógrafos han registrado en Estados Unidos un aparato que salía de, vaya usted a saber dónde, pues del Área 51, ni más ni menos. Hacía un vuelo bastante largo y regresaba, se podía seguir su trayectoria y sobre todo su velocidad. Nada que no sea el SR-72 puede ir a 6 veces la velocidad del sonido, con lo cual podemos deducir de forma bastante razonable que ese proyecto anunciado es algo que no solo es del futuro, sino que ya se está utilizando. Bueno, y como nos contaba Diego Marañón, Santi, hace apenas unos días, esa familia que pacíficamente llegaba a los estribos del Área 51 era recibida poco menos que con los fusiles. Esa especie de celo, no por temas quizá de ovnis, no lo sé, pero desde luego por cosas como este SR-72, quizás sí, que ven algunos vigilantes electrónicos del mundo como salen de esa zona. Pero además tiene una característica inquietante de la que ya hablaremos la semana que viene, y es que es un aparato sin piloto y absolutamente inteligente. Inteligencia artificial. Es inteligencia artificial que se le dice cuál es su objetivo, tienes que fotografiar esto, tienes que atacar tal objetivo, y a esa velocidad tremenda
en su habitáculo no hay ningún piloto, de hecho esas aceleraciones tan tremendas serían difíciles de soportar para un ser humano, pues él las cumple con una eficacia maquinal y automáticamente precisa. Las toma él, el humano ha sido despejado de la ecuación de los mejores aviones del mundo. Piensen lo que estamos hablando, es decir, los seres humanos, y estamos hablando un monográfico sobre inteligencia artificial, un dossier que les puede interesar mucho. El humano no hace falta, el piloto, el hombre de Top Gun de los 80 ya no está ahí. Pero tampoco el humano está en otras tareas, porque estas han sido suplantadas por animales de curioso aspecto y pequeño tamaño. Hablamos, Santi, de la otra cara, de la grandeza y los millones de dólares, a los cyborgs. Pues sí, hace unos años hablábamos en esta misma mesa de pequeños drones que imitaban los insectos y que podían ser utilizados para el espionaje. Eso ya está superado, eso ya es antiguo. Tú lo contabas como una posibilidad conspiranoica y eso ya ha quedado antiguo porque es verdad. Eso ya ha quedado antiguo porque ya no son pequeños drones mecánicos que imitan a los insectos, son insectos. Son insectos auténticos de carne y hueso, invertebrados, lepidópteros, y que sencillamente cuando están en su estado de pupa, cuando están metidos en su capullo, mediante nanotecnología se les implantan una serie de aparatitos que luego irán dentro de su cuerpo cuando emerjan de ese capullo y podrán ser teledirigidos como si fueran pequeños avioncitos y podrán grabar y ver con sus cámaras y espiar de forma absolutamente anónima. Ves una cucaracha, ves una polilla, no ves... Y no sabes que tiene una microcámara y que te está detectando. Y no es un robot que parece una cucaracha ni que parece una polilla, es una cucaracha y una polilla que te está detectando. Puede evitar todos los sistemas de barrera de radiofrecuencias para evitar precisamente a los drones espía. No es un dron espía, es un organismo vivo. De hecho, el fundamento es que es mucho más barato y mucho más sencillo utilizar el organismo vivo que hacer un robot pequeñito que lo imite, con lo cual se utiliza esos miles de años, millones de años de evolución en beneficio del espionaje. Tenemos un repóquer de las armas realmente secretas o muy secretas que están ya funcionando según algunas fuentes y que nos parecen ficción. Cyborgs. Quédense con el término porque será habitual dentro de un tiempo y aquí lo soltó antes que nadie Santiago Camacho. Armas de plasma, Santi, ¿qué son? Pues esas sí que hay constancia del testimonio de muchos veteranos de Irak y Afganistán de su existencia. ¿Cómo? Ellos ven aparecer unos helicópteros Black Hawk, los helicópteros típicos del ejército norteamericano, que tienen un arma muy prominente, un arma que les parece extraña, ellos están acostumbrados a verlo, que dispara a otros objetivos enemigos, como tanques o como aviones o otros helicópteros, unas bolas luminosas que, aunque estén erradas en su puntería, de repente, como si fuera una cosa mágica, impactan y hacen caer, sin hacer explotar, hacen caer el helicóptero enemigo como si hubiesen destruido por completo sus sistemas eléctricos. Eso, según todos los analistas, certifica la existencia de armas de plasma en la actualidad. Armas de plasma que también se están investigando, por ejemplo, para hacer armamento no letal en casos de graves algaradas, disturbios, manifestaciones. De hecho, ya hay un prototipo que lo que hace la bola de plasma es provocar un sonido ensordecedor, una explosión de más de 120 decibelios que afectaría gravemente, de hecho, a la capacidad auditiva de todos los afectados, pero que serviría pues para dispersar o para aterrorizar a enemigos o a manifestantes extraordinariamente violentos. O sea, el plasma ensordecedor, de alguna manera, Santi. Y claro, algo que nos suena casi a Harry Potter, a ciencia ficción, capacidades increíbles en la piel, invisibilidad. Se ha hablado de todo eso, pero hay una verdad oculta o semioculta, Santi. Pues sí, un laboratorio canadiense que trabaja para DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa, ha patentado recientemente una cosa que denominan camuflaje cuántico. ¿Qué es el camuflaje cuántico? Pues lo acabas de definir muy bien, la capa de invisibilidad de Harry Potter. Esta empresa, Steel Biotechnologies, ha conseguido crear un material que la luz lo atraviesa limpiamente, es decir, atraviesa el objeto de tal manera que da sensación de invisibilidad. Se puede usar para camuflar a personas, francotiradores, elementos más grandes como tanques, carros de combate, piezas de artillería. Simplemente con colocar encima o alrededor del objeto que queremos camuflar esa capa de invisibilidad con esa tecnología cuántica, pues la sensación visual es absolutamente de que ahí no hay nada, absolutamente nada debajo de ella. Santi, estamos en el mes de mayo de 2016.
Y vosotros, los que investigáis cosas no convencionales a veces, vais sacando pequeños datos de aquí y de allá. ¿Qué se estará haciendo ahora mismo? Que no alcancéis vosotros ni siquiera a saber. O sea, ¿qué hay en DARPA, por ejemplo? ¿Qué imaginería armamentística del más absoluto futuro? Las películas de la ciencia ficción no llegan a esto. Yo cuento siempre una anécdota que me contó un militar hace tiempo y que tenía toda la razón. Pongámonos hace 15 años. Imagina el teléfono que tenías, la televisión que tenías, el coche que conducías, las comodidades tecnológicas que había en tu casa, ordenador, etcétera, etcétera, y compáralas con las de ahora. Pues bien, hace 15 años en el ámbito militar existían las de ahora y probablemente en el ámbito militar exista la tecnología de la que disfrutaremos nosotros dentro de 15 años, que a día de hoy para nosotros es inimaginable. Inimaginable. Santiago Camacho, compañero, gracias por la crónica, como siempre. Un placer. Inimaginable es que unos niños, por dos mensajes diferentes, uno en Alemania y otro en Francia, decidieran empezar una cruzada. Inimaginable es que miles de otros niños desamparados, desarrapados, se uniesen por el magnetismo de aquellos encabezadores de la cruzada de los niños. Es una página de la historia muy desconocida que nos suena también a ficción y que es una rotunda realidad que vamos a examinar. Es de verdad francamente impresionante, sobre todo con un final que no fue feliz para aquellos niños. Hemos seguido su pista, la cruzada de los niños. Vamos a hablar efectivamente de cuestiones médicas, pero también, teniendo un eco de todo esto, vamos a viajar a las aldeas chinas del SIDA, donde los vampiros llegaban en la noche. Los vampiros no eran seres con colmillos, eran médicos, o supuestos médicos, que centrifugaban la sangre. Ahora en esas aldeas hay un montón de túmulos que son muertos, aldeas enteras muertas por el SIDA. Eran aquellos hombres de la máquina que pagaban 6 euros por prácticamente 800 centímetros cúbicos de sangre. Las aldeas del SIDA. Y también en Ecuador ha ocurrido una cosa que es un desastre, eso es cierto, un seísmo terrible del que han informado todos nuestros compañeros en informativos, pero ven estas imágenes, se ha hablado de extrañas luces. ¿Qué hay de verdad? Bueno, se van a sorprender de verdad, nunca mejor dicho, porque Diego Marañón ha hecho una investigación exhaustiva y es que luces de terremotos, antes de terremotos, durante terremotos, se han filmado. ¿Qué son? Vamos a verlo todos juntos. Pero si les parece, vamos también a hablar de ese efecto Lázaro, que para muchos médicos es la última puerta al misterio. Se descubrió hace no tanto tiempo, es una evidencia. Los médicos son rotundos, a veces en la mesa del quirófano ocurren milagros. La comunidad científica se sigue admirando ante ciertos casos, por la razón de que cada vez se tiene más interés de descubrir qué es lo que ha pasado ahí. Los médicos reaccionan a estos casos con perplejidad, con duda y también con ganas de conocer. Las personas desarrollan un alto grado de espiritualidad, incluso en personas que antes no eran religiosas. También se une a ello la creencia en que han sido salvados por algún motivo en concreto. Y también pueden quedar habilidades o aparecer habilidades que la persona antes no tenía, como la física o las matemáticas. Por desgracia son muy escasos y de ahí que sean muy sorprendentes. Digamos que hay muchos médicos que en su vida se encontrarán con un caso de esto. Y dentro de los llamados milagros médicos hay una serie de fenómenos aún más extraños, si cabe. Cierto doctor los bautizó como efecto Lázaro, terminología científica, aunque acude evidentemente a palabras que resuenan tan antiguas. No es la historia que ustedes ya conocen de la ECM, la visión concreta, lo que hemos contado muchas veces y que ya casi está aceptado. No, es volver a la vida con unas lesiones físicas incompatibles con esta. Y además volver con un dial cambiado, con unas facultades diferentes, con una visión completamente distinta a la que antes teníamos. Lo alucinante es que este testigo, Antonio Alcázar, es colaborador científico en el Departamento de Física del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Piensen bien en lo que estoy diciendo y en las siglas que estoy nombrando. Alguien riguroso. El misterio no tenía nada que ver en su vida, hasta que murió y quizás resucitó. Era una
mañana del 30 de diciembre del 68, tenía yo 17 años, y con un compañero pues nos fuimos al campo en la moto. Nos fuimos a coger aceitunas. Y tuvimos un accidente en el cual pues nos dimos contra un májano de piedra y yo quedé malherido, pero malherido. Entonces estuve tiempo allí en la cuneta tirado hasta que nos recogió un señor. Y me llevan al hospital de allí de Villarejo de Salvanés. El médico, que entonces había un médico ya experimentado porque había estado ya en la guerra y sabía de heridas bastante, pues certifica mi muerte. Dice que yo he muerto. Llaman a mi madre, ella llega con mucha entereza, se aparta en un rincón a rezar y su fe dice que su hijo no ha muerto. Ella recibe un mensaje que su hijo no ha muerto. Y entonces es lo que quiere transmitir al médico y a los que están presentes allí. E insiste en ello, que su hijo no ha muerto, con verdadera fe, con verdadera convicción. El médico le dice que sí, que yo he muerto, que, en fin, pupila dilatada, pulso cero, en fin, las técnicas que él ve para certificar. Y mi madre sigue insistiendo y convence al médico, tras arduas palabras y cosas, de que yo no he muerto. Y logra convencer a la Guardia Civil, que estaba allí presente, y me trasladan a Madrid. Estaba amoratado y con las manos encogidas, que no podían abrirmelas por si se rompían, no sé si era el rigor mortis o qué historia. Y presentaba pues todos los signos que presenta un cadáver, con la fractura abierta de cráneo, claro, fractura abierta con pérdida de masa encefálica, en fin, una cosa terrible. Al llegar pues a La Paz, dicen que está muy bien hecha la cura que este médico me hizo, y allí estuve 17 días, me parece que fueron, en coma. Si hay alguna cosa que, como dicen, de frontera entre la vida y la muerte, en los límites que se puedan uno imaginar, pues allí he estado yo, eso sí que es seguro. Certificaron mi muerte. En ese límite estuve yo. Un colaborador, repito, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Departamento de Física. Por eso nos interesa. Y esperen, porque luego viene lo que ocurre a posteriori. Esto es el momento del shock, del impacto. Para analizarlo, tres especialistas de la medicina y la mente de primer nivel, como siempre, en Cuarto Milenio. Nos hace mucha ilusión volver a recibir a la doctora Lola Aparicio. Gracias, encantada de estar aquí. Bienvenida. Manuel Martín Loeches, gran colaborador de este programa como siempre, y que sabe mucho del cerebro, y que es el primero que me habló del efecto Lázaro. Bienvenido. Hola, Iker. Gracias. Y el doctor Pertierra, como no, que me cuenta también que ha habido casos que ha registrado de última hora en España. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Encantado. Lola, efecto Lázaro, ¿los médicos lo conocéis? Poníamos ahí resurrección para que todo el mundo lo entienda todavía mejor. Sí. Pero son casos que a veces han ocurrido
no nos equivoquemos, con enfermedades incompatibles con la vida. Sí, claro. El efecto Lázaro es una resurrección, una vuelta a la vida después de una parada cardiorrespiratoria. O sea, al individuo, a la persona, se la da por muerta. ¿Por qué? Pues porque hay un fallo, una parada cardíaca. Normalmente ahora lo que se está recogiendo, los casos recogidos desde el año 82, son paradas cardiorrespiratorias con tu electro, etcétera, donde se ha reanimado al paciente, donde se han agotado las vías de la reanimación, donde se ha dado al paciente por fallecido, puesto que no se ha vuelto el corazón a latir, ni el flujo sanguíneo, por lo tanto, a restaurar, y al cabo de 5, 10, 15 minutos, media hora, esa persona que se ha dado por muerta empieza a dar otra vez señales de vida. Me imagino, Manuel, tú que tanto has mirado el cerebro, miles de horas me imagino analizando el cerebro, esto genera el accidente que hemos visto. Y comentamos, si queréis, primero el caso concreto de nuestro amigo. No está hablando de pérdida de masa encefálica, de cráneo abierto y de certificación de la muerte. Sí, efectivamente. Por un lado uno puede sacar la conclusión, vale, parece que sobra masa encefálica. Bueno, pues es posible. O sea, hay que decir, hay muchos casos de síndrome de Lázaro o de otros accidentes, ¿no? Que la persona, después de pasar por un proceso parecido al que ha contado Lola, recuperan la conciencia y de repente aparecen con unas capacidades que antes no tenían, y es porque algo les ha pasado en el cerebro, no os quepa duda. Como todo está en el cerebro, pues algo ha pasado en el cerebro para que se recuperen estas funciones o aparezcan estas funciones que antes no se tenían. Pero efecto Lázaro no es mito, por tanto. Efecto Lázaro no es leyenda. Efecto Lázaro es cosas que pasan y que ocurren. Es una forma y que los médicos archiváis. Es una forma de llamarle a estas situaciones que, ¿por qué no? A lo mejor Lázaro, el bíblico, también lo tuvo, ¿no? En un momento dado. Es decir, estos casos de resurrecciones al cabo de horas son factibles. Escasos, me imagino. Doctor. Son escasos, pero no sí. tanto. No tanto. No tanto. Y voy a decir que no tanto, pues que me he puesto a mirar y hacer una revisión de la bibliografía, y hay un artículo recogido en la Universidad de Victoria del año 2013 en donde se han preguntado y encuestado a médicos de urgencia e intensivistas de Francia y de Canadá sobre el efecto Lázaro. Y un 40% de estos profesionales han tenido casos de efecto Lázaro. Un 40%. Pero a mí lo que me llama más la atención y que comentaba Lola es como en un momento determinado una persona, cuando estudiamos medicina, dice que 5 o 10 minutos máximo en asistolia las neuronas se destruyen y que la persona tendrían alteraciones neurológicas. En parada del corazón, ¿no? Sí, parada respiratoria, parada del corazón, y que no, la sangre no fluyese, entonces se queda sin oxigenar el cerebro. Y ese maquinario biológico se destruiría. Claro. La neurona a partir de los 4 o 5 minutos, alteraciones neurológicas. Eso es lo que aprende uno en la carrera. Pero el caso es que cuando después autores como Lincoln, que es el autor que definió en 1982 este síndrome de Lázaro, que fue el primero que le dio... Que es una cosa, por tanto, doctor, bastante reciente a nivel de la historia de la medicina, bastante ¿no? reciente el darle ese nombre. Darle lo que el nombre. pasa es que posiblemente haya ocurrido mucho antes, pero no se haya realizado. Pues como digo, recoge datos, por ejemplo, de un paciente que estuvo 20 minutos en asistolia, pero que se recuperó sin ninguna patología de ningún tipo. De pronto. Claro, de pronto. Ahí además, lo curioso es que es lo que hace interesante este síndrome, es que en muchos casos se despiertan no con una patología, sino con una alteración del comportamiento muy importante, porque probablemente la situación de haber estado en muerte clínica, ¿no?, o de pérdida de masa encefálica, o un traumatismo craneal severo, ¿no?, causa algo en el cerebro que de repente, ¿no?, cambia a la persona. Entonces, lo que llama mucho la atención Manuel, es eso, ¿no? reseteo, ¿no? Ese reseteo, sí. Claro. Puede Parece un electroshock. Sí. De hecho, bueno, claro, la idea en psiquiatría es que el electroshock lo que produce es un reseteo. Pero, doctor, me hablabas incluso de casos muy recientes que había revisado. Sí. Creo que uno en Cádiz. O sea, que no pensemos que esto es lejano, ¿no? No pensemos que sea lejano ni que ocurre solamente en Arkansas. Estados Unidos. Exactamente. Sí. Uno, pues, por ejemplo, de Virgen Macarena de Sevilla, que aquí al lado, donde después ocurre un fenómeno de Lázaro en una persona con una perforación duodenal, y que después de 2 o 3 minutos se restablece espontáneamente el ritmo cardíaco, después de acabar todas las actividades y prácticamente desconectar a la persona.
Pensemos que la persona pues le han intentado hacer la RCP, lo que es la oxigenación, y ya cuando dice hemos acabado, después de 2 o 3 minutos, que es un tiempo necesario, vuelve otra vez. Como dice el doctor Aparicio, es que esto está más soterrado o no se comenta mucho en los medios, pero los médicos sabéis que empezando a haber casos resulta que en otros países 40%. Sí. En otros países, una encuesta que se ha hecho a Francia y a Canadá. En España no se ha hecho una encuesta, pero seguramente si se hiciera una encuesta los médicos hablarían. Pero ¿qué es lo qué pasa? Que muchas veces estos pacientes continúan en el coma y a lo mejor fallecen, como esta señora que tú estabas hablando, del Virgen del Rocío, Virgen Macarena, finalmente falleció. ¿Qué pasa con estos casos? Que muchas veces no se llevan a la literatura médica. Ocurren, pero tú dices, bueno, ¿y para qué voy a llevar yo esto a la literatura médica? Si muchas veces hay miedo, te da un poco de pudor el decir, yo he dado por muerta a esta persona, ahora esta persona revive, pues mejor me callo. Es eso, doctor. O sea, nos encontramos con un poco el tabú ese de las experiencias cercanas a la muerte o de los fenómenos que no están muy claros. Claro, es que... Pero, ¿al médico le da rubor? Al médico le da rubor, exactamente. Pero hay una cosa, para que se resete el cerebro, ha debido de existir una parada cerebral, una muerte cerebral. Mientras que el cerebro esté con su actividad eléctrica, que esa es... Hoy en día, así es como se define la muerte cerebral, porque una persona puede estar con el corazón latiendo, ventilándose y estar fallecida. De hecho, hay casos de personas que han dado a luz 4 meses después de estar fallecida, porque es la muerte cerebral la que define el límite entre la vida y la muerte. Bueno, lo que yo aprendo con los doctores y lo que me sorprendo, ¿no? Porque estamos hablando del límite ese del que tanto habla también el doctor Gaona, pero vayamos más allá, metiéndonos en camisa de 11 varas. Resulta que este hombre, la experiencia que él tiene, este traumatismo brutal, que desde luego no piensa en la muerte inmediata, la certificación, año 68, ¿verdad? Año 68. Pero, ¿y lo de la madre? Claro. La madre está convencida. La madre está convencida. Entramos ya en terreno cenagoso. La madre está convencida de que reza, pero que su hijo no ha muerto. Y es la que hace un poco... ¿Qué opináis de esto? No solamente la primera vez que ocurre en la literatura. Si uno se va a casos que han ocurrido recientemente, ha pasado lo mismo. Los familiares están convencidos que esa persona puede estar viva y en un momento determinado, incluso un caso que hay pediatría, que convencidos los familiares de que está vivo el niño y que lo llevan a... ¿Y el niño oficialmente muerto? El niño clínicamente muerto. Cuando ya está en la morgue empieza a ventilar el niño espontáneamente y entonces como si hubiese un sexto, séptimo, octavo sentido donde la persona, el familiar, piensa que eso pues se puede recuperar y ocurre en esos casos. Lo que sí es verdad es que los familiares cercanos parece como si tuviesen en un momento determinado ese sentimiento de que algo no ha acabado y que va a comenzar. Y no a pesar de que los científicos le digan, tú que eres ultra ortodoxo, Manuel, pero ¿qué pasa ahí, no? Dices, todo el mundo no quiere creer que ha muerto, pero en este caso esta mujer estará convencida. Pero también porque, hombre, yo, como dices, yo soy ultra ortodoxo, entonces de alguna manera también puedes pensar que es un caso en el que se ha dado esa coincidencia que la madre está convencida, porque es verdad que la negación de un pariente lo primero que haces es negarla. Es una de las primeras fases. Entonces quizá esta mujer pues insistió en esa negación y tuvo esa suerte. Bien, es verdad que sabemos que hay muchos casos de gente que se le da por muerta, se entierran y luego se desentierran y se ve que se han despertado. Es decir, que puede haber ocurrido muchas veces. Entonces, en este caso, la madre, por esa negación de decir, no, este niño no está muerto, pues ha coincidido, ¿no? Es coincidencia, digámoslo así. Se puede seguir siendo ortodoxo, ¿no? Aun con casos como este, ¿no? Pero no dejan de ser sorprendentes. Pero en cambio el médico actúa, le sutura la herida y lo envía, de hecho, a Madrid, ¿no? Como un cadáver. Claro. De hecho, hace la actuación médica. Obedece a la madre, digamos. Claro, ¿no? de una forma u otra. Pero es que la madre dice algo interesante, lo que ha dicho él. Mi madre dice que recibió información. Eso es. Sí, bueno, pero es la forma... No, es una forma... Es la forma en la que no es una forma de decir, porque yo puedo no es solo recé y ha sido un milagro, sino que recibió como un mensaje. Yo puedo decir, no, mi hija no está muerta, porque yo no quiero que esté muerta, porque yo me niego y usted tal... Sí, pero ha dicho que rezaba.
Y rezar no Y deja de rezar. ser hablar con Dios y entonces pues recibir una respuesta. Bueno, pero no eso dice de eso. recibir respuesta Dice es recibir delicado, ha Sí, dicho sí, sí. Desde el recibir punto de vista información. ortodoxo. Sí, claro. Vamos a entrar más ahí. Vamos a hablar de eso porque este testigo, que le agradecemos de verdad enormemente su disposición, porque él tiene algunos misterios que es posible que podamos ayudarle a resolver o que hagamos algún tipo de experimento. No todos los días se encuentra algún testigo tan a favor y que le ha pasado esto en su vida. Porque empiezan a ocurrir cosas, y ahí está la segunda fase de este dossier sobre la resurrección. Vamos a escucharlo. Me hacen estar en una habitación con un aparato, unos cascos, donde por lo visto se sincronizaban los hemisferios. No sé si había sonidos, ultrasonidos o algo así, durante un tiempo largo. Después de ello nos pasan a una habitación donde visionamos el sobre cerrado y en un papel dibujo pues un tronco de pirámide. Bueno, entonces al abrir el sobre están dibujadas las 3 pirámides de Egipto. Mi sorpresa fue pues muy grande. Cuando estoy hablando con las personas, no es que esté leyéndoles el pensamiento, pero casi. Es un hecho para mí desconocido, que me impacta mucho y me sigue impactando. Y tengo que decir, porque evidentemente las entrevistas son mucho más largas, que el señor Alcázar, el testigo Alcázar en este caso, era muy cauto, no quería darse ninguna importancia, nada de ser un elegido, todo lo contrario, pero que analizando su vida se da cuenta de que se han despertado unas facultades asombrosas. En una experiencia de intento de visión remota, con nuestros compañeros David Zurdo y Javier Sierra precisamente, hubo un experimento de dibujar lo que realmente estaba en un sobre en otro lugar, y acertó. Eso lo dejó como muy marcado. Pero esto yo he sobremojado, porque en releyendo claves de la doctora Lola Paricio, leo que después de estos episodios de reseteo del cerebro, de resurrección, de efecto Lázaro, lo que ustedes quieran, se podría afirmar que hay un despertar en ocasiones de la genialidad, de la visión remota, como hemos visto, e incluso cosas ya más tremendas, como podría ser telequinesis o algún tipo de cuestiones que bordean ya la pura parapsicología. Sí. Doctora, ¿esto lo dices porque sabes que esto ocurre? Esto lo digo porque se sabe que ocurre y hago referencia a uno de los gurús hoy en día, para mí un personaje, que es Pim Van Lommel. Pim Van Lommel escribe un libro, es un cardiólogo que está muy interesado en todos estos temas y lo hace de una manera bastante rigurosa y científica, porque claro, dentro de mi mente hay una mente que está abierta a todos estos temas, pero también hay una parte científica que hace contraste y que la contrasta y la confronta. Entonces Pim Van Lommel habla de que cuando la persona... como él es cardiólogo, ha tenido muchos casos de resucitación, de parada cardíaca, de electroencefalograma plano y vuelta al reseteo. Bueno, estamos hablando, permítanos la metáfora. Y entonces dice que después de estos episodios, bien con experiencia cercana a la muerte o sin experiencias cercanas a la muerte, empiezan a aparecer, y él le pasa unos cuestionarios a las personas, porque empiezan a aparecer pues intuiciones, la sensibilidad intuitiva agudizada, o sea, lo que es la telepatía, la sincronicidad. Ojo que la telepatía y los sincronismos los tenemos prácticamente todos en la población. Pero potenciado. Pero o es más consciente de qué pasan ese cerebro. Exactamente, es más consciente de qué pasa. La visión remota, la premonición. La premonición dentro de lo que es la intuición, sí. Los sueños premonitorios, la visión de auras dentro de estas personas. Aunque sean personas, como ocurría, escépticas, absolutamente lejanas de cualquier tipo de fenomenología. Totalmente, es que solamente te dicen que están viendo auras cuando tú le preguntas, claro. Porque si tú no le preguntas, la gente se calla y dice, vaya, ahora van a decir que estoy alucinando en colores, porque estoy viendo auras, ¿no? Pero y todavía más, que es lo que estaba diciendo él, la percepción no local, que es lo esto que nos ha contado esto testigo. Que está contando, que como tú dices, él lo cuenta con pudor, porque dice, bueno, ahora van a pensar que me pasa algo en el cerebro. Pues no, señor. Y hablamos de un científico, o sea, que esto le ha pasado a un científico. Hay un caso de un conocidísimo arquitecto de la provincia de Málaga, hermano de un autor de libros que, bueno, todos seguro que conoceríamos, que me contaba que él, después de tener una parada cardiorrespiratoria, tuvo una ECM, pero él, como persona escéptica y agnóstica, evidentemente, en muchos de los conceptos,
tuvo una época de premoniciones, pero era capaz de describir y encontrar cosas que iban a ocurrir. Y de hecho la hija que ya cumplía bastante edad, 40 y tantos años tenía, me confirmaba. Mi padre, cuando le ocurrió esto, era capaz de decir esto y esto van a ocurrir, cosas totalmente lógicas. Ya es digo, un de una poco lo que él decía. Claro. Decimos que en ese rubor, esa prudencia del científico decía, no quiero decirte que adivine lo que me está, pero que le pasa, pero como una constante. Claro, lo que pasa es que esta persona se le fue desapareciendo con el tiempo. Él decía, la lástima que no lo tenga ahora, dice, porque en aquellos momentos era muy fuerte y conforme fueron pasando los años fue desapareciendo. Quizá en el cerebro haya de nuevo una, como ha dicho, una neuroestimulación, una remodelación de nuevo, que es lo que ocurre muchas veces, una neuroplasticidad. O a lo mejor no lo También, potencias. o la neuroplasticidad en un momento determinado bloquee. Porque Hombre, si tú potencias creo esto, es lo mismo que potencias la memoria, pues a lo mejor lo puedes seguir potenciando. Yo lo que pienso es efectivamente que se vuelven más intuitivos, es decir, que se vuelven más atentos, aunque sea de forma inconsciente, a muchas señales que ocurren en el ambiente. Es decir, este testigo, por ejemplo, hablaba de que cuando él habla con las personas es como si ya les leyera el pensamiento. Pero también es verdad, como decía Lola, que todo el mundo es sensitivo hasta cierto grado, porque cuando hablamos emitimos mensajes no lingüísticos, con la cara, con los gestos del cuerpo, que a lo mejor, y de hecho lo suelen hacer, nos permiten anticipar lo que se va a decir. ¿Pero por qué no ocurría antes? Bueno, le ha aumentado esa intuición que tenemos todos. Y eso, bueno, en la interacción con las personas se explica relativamente fácilmente. Lo que quizás sea más difícil de explicar es cómo puede anticipar fenómenos que van a ocurrir. Aunque evidentemente, desde el punto de vista ortodoxo, pues pudiera ser algún indicio de cosas que ha escuchado y tal, le han llevado a pensar esto. Entonces, bueno, pues pudiera ser. Pero es verdad que perciben, fíjate, yo tengo aquí un caso también, un caso muy curioso, una persona, un americano, de donde vienen casi todos, ¿no? Como siempre, se llama Jason Paget, que fíjate, después de un traumatismo, después de haber recibido una paliza, ¿vale? Él ve el mundo así, todo lleno de líneas. Es como él ve el mundo. Pero esto lo ve. Esto lo ha dibujado él porque es como él ve ahora la realidad. De hecho, gráfico, fíjate que él era vendedor de muebles y a raíz de esta paliza del accidente, ese es el mismo dibujo, el original, se remarca más en el otro, él ve toda la realidad conectada por líneas, todos los objetos conectados por líneas entre sí, dentro de sí también las líneas conectando, y entonces eso le ha servido ahora para entender las matemáticas de una forma que antes él jamás ni casi nadie es capaz de entender. Pero vamos a ver, lo que me estás contando es increíble. Alguien que tiene un traumatismo y que áreas no potenciadas, silentes, quizá desconocidas del cerebro, le muestran una realidad, yo no sé si gráfica, interconectada. Sí, exactamente. ¿Que es propio de ese cerebro o que la realidad es así? Es lo que voy a decir, pues no lo sabemos, y no la vemos. Porque ya de entrada los neurocientíficos admitimos que lo que vemos es un engaño de nuestro cerebro. O sea, que mucho cuidado con eso. La realidad es mucho más de lo que vemos, de lo que oímos. Entonces, vaya usted a saber, ¿no? El efecto Lázaro, por tanto, doctores, podría ser la puerta, imagino que la puerta también desagradable, porque a nadie le gusta tener un accidente y tener pérdida de masa encefálica o estar en la muerte. Pero que los que vuelven para contarlo, que no son todos, en un porcentaje seguramente importante, esas facultades perdidas que a lo mejor todos tenemos encajonadas, parece que despiertan. Efectivamente, de hecho hay casos, y lo comentábamos, de personas que, por ejemplo, nunca habían pintado un cuadro y desarrollarse. Vamos, yo tengo uno en casa pintado precisamente de una persona que jamás había sabido Esto es lo pintar. que me encanta el doctor Pertierra, que hablas de casos que Sí, tú has tenido. yo lo tengo en casa ese cuadro, lo cual le tengo muchísimo cariño y bueno, porque fue un caso, pues la verdad, muy complicado y al final, con un final muy feliz. Pero esta persona, ya digo, después de tener este cuadro tan importante, tan complicado, de estar en ese proceso, después se le aparecen esas cualidades pictóricas. Pero hay casos de personas que aparecen cualidades musicales. O cualidades de la escritura, de poder escribir y gráfico. Cosas que no se le habían desarrollado anteriormente y que esas cualidades, evidentemente, uno lo tiene que tener aprendida de alguna forma. Bueno, de hecho, hay un científico en Australia, Alan Snyder, que es lo que hace es inhibir, con algo parecido a lo que es el casco de Dios que utiliza Gaona, inhibe un hemisferio cerebral y al no permitir que funcione ese hemisferio, el otro toma las riendas, entonces la gente se vuelve más creativa, más artística, ve cosas que antes no veía. Pero parece, por tanto, Manuel, que ese hemisferio derecho que tanto nos has hablado en este programa, que es más el de la creatividad, la intuición y lo misterioso,
parece que toma una posición predominante después de estas experiencias de efecto Lázaro. Exactamente, porque de hecho es que es el izquierdo el que suele predominar por imposición de la cultura, Hay probablemente. un giro, ¿no? Hay un cambio. Sí, siempre es el izquierdo el dominante, o casi siempre, en la mayoría de la gente. Y claro, ese hemisferio es analítico, es lingüístico, es poco intuitivo, poco dado a la intuición, no ve las cosas de forma global, que es lo que hace Más el hemisferio global que derecho. este hombre, que ve todo interconectado, ¿no? Entonces, en cuanto que relajamos el izquierdo y dejamos que el derecho tome un poco las riendas, ocurren fenómenos... Doctora, a ver si el efecto Lázaro es la puerta que nos conduce a una realidad mucho más verdadera. Pueden pensar algunos, ¿no? O más completa. O más completa, otra perspectiva de la realidad. Yo estaba escuchando a mis compañeros de que cuando, sobre todo en todos estos casos que hemos visto, y hay mucho en la literatura, es el hemisferio izquierdo el que resulta dañado. El señor Alcázar se estaba señalando el izquierdo, y el cerebro derecho era el que estaba predominando. Pero también hay otro tipo de teorías, ¿eh? Es como Van Lommel tiene su teoría, que tampoco va muy mal desencaminada, que es que el cerebro es como un receptor de una determinada frecuencia, y esa frecuencia es tu conciencia. Y que cuando hay una parada, una muerte cerebral, y se vuelve a resetear, en vez de tener una frecuencia... El dial se ha movido, ¿no? El dial se ha movido, se ha ampliado y puede estar captando frecuencias, no solamente la tuya, sino de la conciencia de los otros. Por Pues eso puedes tener telepatía. Os voy a contar una cosa, simplemente para cerrar este dossier, y por supuesto estáis invitadísimos a seguir indagando en el cerebro. Por cierto, Manuel, este testigo, el señor Alcázar, estaba deseoso de volver a hacer un experimento de ese tipo. Vamos a ver si lo logramos, vamos a ver si le ayudamos con todo tu artilugio. Yo estoy deseoso también. Bueno, pues yo he mostrado antes un libro, que conocéis bien, el libro tibetano de los muertos. Pero curiosamente, estaba yo haciendo antes una cosa y había perdido yo el libro en casa, y estaba pensando que tenía que referirme a él, y había perdido el libro en casa, me lo había olvidado, y bueno, y entonces estaba yo apoyado pensando en algo, y aquí desde siempre hubo un libro que yo jamás había visto, que estaba ahí, que es donde yo estaba reflexionando. Entre los millones de libros que hay, era el libro tibetano de los muertos. Es decir, a veces la sincronicidad, la casualidad extraña nos ayuda en el momento justo. En fin, la expansión, alguien dijo una vez que la locura era simplemente eso, el dial más o menos amplificado, ¿no? Habéis contado cosas interesantísimas y yo os lo agradezco, y la audiencia también. Manuel, hasta la próxima, compañero. Igualmente. Gracias. Doctor Aparicio, muchísimas gracias, de verdad, por instruirnos. Y doctor Pertierra, ¿qué decirte? Que hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Esto ha sido noticia constante en la historia de la medicina, porque, como decía el doctor Aparicio, 40% en Canadá y en Francia, doctores que saben del efecto Lázaro. Quizá hoy en España, a nivel popular, lo hemos conocido un poco más, porque no se habla mucho de esto. Vamos con otras cosas que sí han dado que hablar esta semana. Comenzamos el repaso semanal por el mundo del misterio con unas impactantes imágenes grabadas para denunciar el fracking en Queensland. Jeremy Buckingham, diputado australiano del Partido Ecologista, se desplazó hasta el río Condamin y prendió con un mechero las burbujas de metano que emanan de él. Al parecer, esto se produce por la fracturación hidráulica que se utiliza en un yacimiento cercano y que está contaminando el río con metano hasta tal punto que, como vemos, se puede hacer fuego en sus aguas. Por su parte, las empresas han asegurado que estas emisiones de gas no representan ningún riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública, pero que las personas que están cerca tienen que tener cierto sentido común. Viajamos hasta Perú, donde se ha dado a conocer el hallazgo de una momia de hace 4.500 años en Aspero, la ciudad pesquera de la civilización Caral. Se trata de un personaje femenino de élite que tenía unos 40 años cuando murió. El lugar en que fue colocada, la forma del enterramiento y el ajuar funerario que se ha encontrado junto a ella revelan que fue un personaje bastante relevante. Destacan sobre todo los 4 tupus o prendedores elaborados con hueso y con diseños de aves y monos, un mate conteniendo fragmentos de semillas y vegetales, un collar con cuentas de molusco, un dije hecho de spondylus y varias flautas elaboradas con huesos de animales que demuestran que la música también fue parte fundamental de la vida cotidiana. Y nos sumergimos en el agua para encontrarnos con esta terrorífica serpiente robot que vivirá bajo el mar para realizar tareas de
de mantenimiento. Se llama Eulume y es un robot inspirado en la anguila que tendrá por trabajo explorar el fondo marino para realizar tareas como el ajuste de válvulas en las plataformas petrolíferas. El ingenio puede nadar por su cuenta, retorciéndose como una verdadera serpiente marina o utilizando unos propulsores especiales. Esto hará que llegue a sitios donde los submarinos, por su tamaño, no podían acceder o donde los submarinistas ponían en peligro su vida. Y hablando de tecnología de última generación, esta se utiliza cada vez más para descubrir enigmas del mundo antiguo. Y esto es lo que ha pasado con un grupo de científicos que ha presentado una réplica de tamaño natural de Otzi, el hombre de las nieves, utilizando una impresora 3D. Esta momia de hace 5.300 años, que fue hallada en 1991 en los Alpes, se caracteriza por un notable grado de conservación, por lo que ha podido ser fielmente reconstruida a base de resinas gracias a las técnicas de tomografía. Después, los modelos fueron pintados a mano por el artista estadounidense Gary Stapp. Una de las copias va a ser parte de una muestra itinerante que comenzará a ser exhibida en el Museo de Ciencias Naturales de Raleigh, en Estados Unidos. Las otras dos van a ser utilizadas para la enseñanza en el Laboratorio Genético de Nueva York. Y acabamos con el que podría ser uno de los grandes hallazgos del año, la localización de la mítica cámara de ámbar del siglo XVIII, que desapareció en extrañas circunstancias tras la llegada de los nazis a Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Un comunicado firmado por varios científicos polacos asegura que la famosa habitación decorada con hojas de oro y placas de ámbar que Federico Guillermo I de Prusia regaló al zar ruso Pedro el Grande en 1716 se encuentra en un misterioso recinto subterráneo entre las provincias de Varmia y Masuria, al norte de Polonia. Las regiones llevan siendo exploradas desde hace años con ayuda de un georradar, por lo que si finalmente se confirmaran los indicios, se pondría fin a uno de los mayores enigmas de la historia reciente. ¿Qué es eso? ¡La verga, boludo! ¿Qué es eso? ¡Gonza, apúrate! Ampliamos con una noticia, unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, que se han convertido en viral. Son suficientemente interesantes y se puede además realizar una inspección de casos similares, luces de terremotos, mucha atención, máxima visión concentrada ahora mismo. Bueno, es tan importante, como digo, o tan interesante, que hasta nuestro hombre herméticamente sellado en su búnker misterioso se hace aquí presente en 3 dimensiones. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un vídeo que tú ibas a presentar en tu sección habitual, que como digo, ha generado miles y miles de visitas y que quiero que nos comentes. Bueno, pues todo comienza el pasado 16 de abril, cuando ese terremoto que todos conocemos sacude al país de Ecuador. Un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter, con 782 réplicas, un caos. Y en las primeras horas, Iker, aparece este vídeo en redes sociales. Hay un usuario que dice haber grabado, instantes antes de ese temblor de tierra, este fenómeno celeste que estamos viendo. Él asegura que, bueno, se grabó, como te digo, segundos antes y lo sube a redes sociales. Inmediatamente, como te imaginas, tanto usuarios, sobre todo de Ecuador, como medios de comunicación, esta vez de todo el mundo, se hacen eco, porque evidentemente es un fenómeno bastante espectacular. Es como una especie de luz, de luminaria que va descendiendo y que imagino que todo el mundo relaciona de inmediato, en todos los medios después, me gustaría que me lo contases, con lo que ocurre, el temblor posterior. Sí, evidentemente. Se hace viral no solamente por este usuario, sino por medios de comunicación de todo el mundo, especialmente de Sudamérica, que lo retuitean, que lo incluyen en sus ediciones digitales, porque la espectacularidad es apabullante. ¿Qué ocurre? Pues que a las pocas horas, Iker, y de ahí lo especial de este vídeo, un usuario de Argentina da la sorpresa anunciando que ese vídeo es de su autoría y que no tiene absolutamente nada que ver con Ecuador, ni se ha grabado en las fechas que el primer usuario decía. ¿Es real? ¿No es un fraude? Es absolutamente real. Es un meteorito que cruzó los cielos de Buenos Aires en el pasado mes de julio de 2015. Espectacular. Espectacular. Este usuario lo tenía subido en su cuenta de redes sociales y se supone que un fragmento de ese vídeo, que es un poquito más largo y con distintas reacciones, es aprovechado por esta persona de Ecuador en esos primeros instantes para generar de alguna manera confusión, apropiándose de la fecha y del lugar que no tienen absolutamente nada que ver. Vídeo real, situación o sea, viral falsa. De tomo y lomo, sí. No inventado, sino aprovechando una coyuntura que no es la realidad
pero ¿cuántas noticias, periódicos, blogs, páginas? ¿Cuántas? Infinidad, y yo creo que eso nos debe llevar a hacer una reflexión a todos, porque probablemente a todos nos ha pasado alguna vez que en el momento de fragor, del momento de que quieres retuitear todo lo que está ocurriendo en ese momento, te haces eco de algo. Esa bola va creciendo imparable. Efectivamente, lo que se trata es de rastrear un poco esa información y como, bueno, esta vez ha sido el propio creador o filmador del vídeo, ¿no? El que registró ese vídeo que estamos viendo, el que ha dicho, oye, no, este vídeo es mío. Estoy recordando en tu sección que tanto seguimiento tiene y que es tan interesante y que a veces hay misterios, pero muchas veces hay hallazgo, aquel pez mutado en Fukushima, que fue el propio pescador el que vio la que se estaba montando que no era de Fukushima ni era el pez que decían. Aquí lo mismo, pero en torno a la luz de los terremotos. Sin embargo, Diego, dando un paso más, viral resuelto una vez más, es decir, era Argentina, no era Ecuador, ha habido un mal uso. Y ojo, porque Iker, es importante decir que en Ecuador se vio algo. Es decir, hay infinidad de testigos que aseguraron que algo se había visto en el cielo. No tenemos esas filmaciones por ahora, es decir, ese que acabamos de ver no es el fenómeno que se vio en la ciudad. Lo que sí es testimonios. Efectivamente, hay infinidad de testimonios recogidos por periodistas, incluso periodistas que ellos mismos aseguran haberlo visto. ¿Qué veían? Veían una especie de iridiscencia de color entre blanquecino y azulado en los cielos. Pero no un foco. No un foco, porque además es que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a hablar ahora. Este tipo de fenómeno no se corresponde con la apariencia física de las llamadas luces de terremoto o en inglés EQL, que viene de Earthquake Lights, sus iniciales en inglés. No tiene absolutamente nada que ver y si quieres te voy a contar ahora algunos casos más. Bueno, hagamos una cosa. Resuelto el viral, lo que ha publicado todo el mundo no era la luz del terremoto de alguna forma como llama profética de lo que iba a pasar. Sí que había testimonios. Le preguntamos a Diego, bueno, ¿y qué hay de verdad en estas extrañas luces que preceden a veces a los seísmos? Bueno, hay muchísima verdad y de hecho es un fenómeno curiosísimo que ha pasado de alguna manera del mito a la realidad. Del mito porque se lleva viendo desde el principio de los siglos. Como vamos a contar ahora, es un fenómeno físico perfectamente explicable. Los primeros datos documentados de su aparición en los cielos se remontan al 373 a.C. Por aquel entonces se decía en las crónicas que se veían una especie de columnas de fuego en los cielos. Claro, la gente, digamos que lo achacaba a señales del cielo, a prodigios celestes. Casi maldición, ¿no? Porque si luego hay un terremoto... Claro, ¿qué pasa? Pues que no ha sido hasta finales del siglo XX cuando con la proliferación de las cámaras a nivel popular se ha podido captar. La primera vez que se captó este fenómeno, que ha sido ampliamente estudiado de un tiempo a esta parte, fue en los años 60 en Japón. Hay unas imágenes que son relativamente famosas porque siempre se alude a ellas cuando se habla de este fenómeno, que nos muestran por primera vez estas luminosidades que se producen antes de movimientos de tierra. Vamos a hacer un ranking, casos muy recientes. Son reales y son luces de terremotos captadas por las cámaras. Diego, ¿dónde empezamos? Pues vamos a empezar por Perú. En Perú, el 15 de agosto de 2007 se produce un temblor, ahí lo estás viendo, de 8 grados en la escala Richter. Además, es uno de los casos mejor documentados de luces de terremoto, Iker, por la duración del movimiento. Estamos hablando de un terremoto que se prolonga durante casi 3 minutos. Es decir, hay tiempo suficiente para que la gente coja sus cámaras y documente eso que estás viendo. Como ves, el cielo se ilumina, aparecen una serie de rayos. Parece una tormenta. Sí, y es curioso porque mucha gente en ocasiones confunde las luces de terremoto con explosiones a lo mejor de generadores de electricidad, de alternadores. No tienen nada que ver, esto no es un punto concreto, se ilumina todo el cielo. ¿Por qué? Bueno, la explicación se intuía desde hace tiempo, pero fue en el año 2014 cuando ya un estudio científico de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos descubre que los movimientos del terreno, cuando se produce estos temblores, producen una serie de carga eléctrica, generando una especie de plasma que sube hasta la atmósfera. Para que lo entendamos todos, yo creo, lo mejor que podemos hacer es poner como ejemplo lo que ocurre cuando frotamos dos piedras. Sale una nivel de grandes placas terrestres. Efectivamente, sale como una especie de chispa cuando frotamos dos piedras, que así, bueno, el fuego se puede crear así. Pues esto es lo mismo, solo que a lo largo de todo el terreno de fallas geológicas, ese corrimiento de tierras a gran escala genera decenas de miles de voltios que suben al cielo
Estoy seguro que a muchos no les puede convencer porque parece raro, pero lo que es interesante es saber que en el 2014, es decir, posterior a lo que estamos viendo, se ha fundamentado la tesis científica, ¿no? Sí. Es decir, antes no sabíamos y sin embargo diferentes lugares del mundo, como vamos a ver, eran testigo de las luces previas a los terremotos. Sí, todos estos vídeos que estamos viendo pertenecen a Perú, es el mismo movimiento, 15 de agosto de 2007, repito, y como ves esto es una... Aquello les encendió el cielo y la noche, ¿eh? Sí, estamos viendo. Sí, es una cámara de seguridad de una urbanización que capta ese fenómeno a la lejanía y vemos cómo además toda la gente, bueno, pues sale a contemplar algo que no sabe muy bien por qué se está produciendo. No hay zumbido tipo trueno, ni mucho menos, sino que hay una especie de silencio. En ocasiones se ha documentado, pero no es habitual. En ocasiones sí que es cierto que, por ejemplo, en Canadá, hace no mucho tiempo, se documentó esa especie de zumbido acompañando a la luminaria. Pero bueno, hay algunos que lo relacionan más bien con el fenómeno de Ham y poco más. No es habitual y solamente lo que se produce es esta especie de luminaria, sin sonido, digamos. Sigamos viajando, Diego. Pues vámonos hasta Chile, 27 de febrero de 2010, movimiento de 8,8 grados en la escala Richter. Este dura incluso más, Iker, 4 minutos, se producen 525 muertos, es un absoluto caos. Y es curioso porque este vídeo lo captan los propios servicios de emergencia de la ciudad, mientras van de camino a donde se han producido los mayores daños. Ellos mismos van captando esas luminarias porque evidentemente, no saben qué puede estar ocurriendo. Ecuador, Perú, Chile, una franja muy concreta, aunque veremos que no única, donde el cielo se hacía el día en la noche, repentinamente, y además estamos viendo que ya es el efecto del terremoto, o sea, es previo, pero durante el terremoto también. Efectivamente, son muy buenos ejemplos estos porque estos fenómenos se han documentado y se dice que pueden durar desde solo unos segundos hasta incluso decenas de minutos, y eso es lo que está ocurriendo en este caso en concreto. La verdad es que las imágenes son absolutamente espectaculares. ¿Sí? Continuamos. Pues si quieres nos vamos hasta unas fechas un poco más recientes. Estamos en Napa, en San Francisco. Es el 24 de agosto de 2014, hubo un movimiento de 6 grados en la escala Richter. Se declaró estado de emergencia en aquella zona, simplemente hubo un muerto. Pero de nuevo, como vas a ver, en la lejanía una cámara de seguridad, está sacada, es una captura de una pantalla de ordenador pero también detectamos esas luminarias al fondo que no tienen nada que ver, como te digo, con los típicos estallidos de generadores. Es algo absolutamente distinto cuando una zona como San Francisco... Esa carga estática sube hacia arriba. Claro, porque nosotros los rayos que vemos generalmente es esa misma carga estática, pero que se genera por las nubes, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, simplemente que se genera desde el suelo y sube en forma de plasma a la atmósfera. Y hablando de nubes, Diego, precisamente unas nubes más o menos extrañas dieron mucho que hablar, pero muy lejos de aquí, en China. En China, en Sichuan, en el año 2008, este fenómeno es bien curioso. Estas luces que estamos viendo, como ves, no tienen casi nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Es una especie de luminosidad iridiscente. Parece un arco iris. Parece nubes de arco iris. Sí, lo que pasa es que, evidentemente, las condiciones atmosféricas no son las que tienen que darse para que aparezca un arco iris. Claro. De ahí que la gente se extrañe tanto y saque su cámara de vídeo. ¿Qué está pasando? Claro. Este tipo de luminarias son las típicas que se producen justo antes del fenómeno. Y son las que, por ejemplo, este vídeo que estamos viendo, Iker, es del 12 de mayo de 2008 en Sichuan, en China, como te digo. De este hubo hasta 46 réplicas, además del terremoto principal. Hubo 70.000 muertos, fue un absoluto desastre. Y esto que estamos viendo permitió, por ejemplo, es muy interesante porque se produce una especie de función preventiva. La gente que está viendo este tipo de cosas y que las va conociendo poco a poco, por eso yo creo que lo que estamos haciendo esta noche es tan importante, ya hay gente que se ha salvado por saber detectar este tipo de nubes. Ocurrió en Italia, en el famoso terremoto del Áquila. Sí. Un hombre se dio cuenta de que algo no encajaba en el cielo que estaba viendo desde su casa, y 2 horas antes del temblor principal él lo detectó, pudo poner a su familia a salvo, se pudo poner a salvo él mismo y no murió gracias a saber interpretar ese extraño fenómeno iridiscente. Uno muy parecido a este. Es como las luces previas. Antes las hemos visto en plena acción junto al desastre y esto es como un aviso. ¿Cuántas historias, compañero Diego Marañón, de profecías en el cielo? Sí. En momentos claves de la historia y que quizá pudieran ser algo parecido. El pueblo chino asombrado ante algo que se dibujaba. Yo estoy recordando ahora precisamente especialistas en terremotos que vinieron aquí, Diego, en su día, cuando se producían estos hechos, y yo vi por vez primera un catálogo que me impresionó muchísimo con los dibujos de cómo leer las señales de los animales, cómo se comportaban algunos animales para huir. Bueno, es que esto también es digno de mencionar. Este tipo de fenómenos no se producen simplemente porque sí, sino que llevan asociados otra serie de características que
fíjate, te voy a citar. Se dan emisiones infrarrojas, se dan interferencias en las ondas de radio cuando estas iridiscencias aparecen en el cielo, se dan perturbaciones en la atmósfera y, atención, comportamiento extraño de animales, coincidiendo con esto, e incluso premoniciones entre las personas. Es se han decir, dado casos... pero esto es antes de que cruja la Tierra, digamos, Antes, ¿no? justo antes de que cruja. Se puede dar desde un par de horas antes hasta minutos. Evidentemente, se produce por la tensión tectónica y la tensión se produce desde tiempo antes de que el movimiento principal se produzca. En China y en Japón, me contaba este gran especialista del Centro Sísmico Español, se tienen recipientes con peces porque notan algo, evidentemente, en esa visión diferente de la nuestra, y notan algo. El gobierno japonés y el chino llegaron a hacer un catálogo, una especie de panfleto informativo, porque tu vida estaba en juego si sabías de estas señales. Y me estoy acordando ahora, Diego, de los llamados gitanos del mar, de las islas de Andamán, cuando el famoso tsunami, resulta que está la historia no bien aclarada nunca, impresionante, de que hay unos pueblos concretos que han huido cuando se les encuentra en otra isla lejana y que no han sufrido el envite de ese terremoto marítimo. Les preguntan, Diego, ¿por qué? ¿Por qué los compañeros, miles, han muerto y ellos no? Y dice el más viejo anciano de los gitanos del mar de Andamán, así les llaman, que ellos todavía saben leer las señales del mar. Había algo que ya no sabemos leer, que ellos sí leen, con el tiempo justo para escapar. Bueno, lo que es increíble es tener eso filmado. Magnífica crónica, como siempre, de nuestro compañero Diego Marañón. Que no haya más terremotos, aunque eso es imposible, pero si los hay, que esta información que tanto nos ven allí en Ecuador, en Perú, en Chile, sirva de algo. Diego, gracias, compañero. Ojalá, un placer, Iker, gracias. Gracias. Vamos ahora con Mundo Insólito. Comenzamos Mundo Insólito en Inglaterra. Casa, familia, han vivido ya ciertos fenómenos paranormales y creen que tienen un ente maligno dentro de su domicilio. Están grabando dentro de la casa, como vemos, una de las niñas, y aparece muy rápidamente como una sombra, que ellos inmediatamente identifican con su perro, que murió hace poco con 18 años. Creen que ese fantasma animal, que un día hablaremos también de fantasmas animales porque a ver los haylos, pues en este caso su perrito les está protegiendo de ese ente maligno, porque desde que han visto esa grabación donde identifican a su perrillo, los fenómenos paranormales pues como que ya no se producen. Entonces, ¿es un fantasma perruno? Bueno, y para fantasmas, el del Hotel Stanley, en el que se inspira Stephen King para escribir la novela del Resplandor y luego la posterior película. Ese hotel, que está cerca de las montañas rocosas en Estados Unidos, siempre ha tenido cierta fama de maldito. Nunca ha funcionado bien hasta que, por supuesto, el amigo Stephen publicó la novela y entonces sus habitaciones, 40 que tiene, se llenaron. En esas habitaciones, a principios del siglo XX, una camarera se quedó electrocutada. La habitación 217, precisamente la habitación en la que se inspiró para escribir esa novela del Resplandor. Pasó toda la noche entre sueños y también en estado de alerta, porque cuando se ponía a soñar veía cómo su hijo era atacado como por una especie de manguera de bombero. Luego se dio una vuelta por todas las habitaciones solitarias, ya que no había nadie más en el hotel que ellos, tal y como ocurre en el Resplandor. Y esta semana que se ha capturado la figura de una mujer además vestida como las camareras de época. Puede ser esa chica que se quedó electrocutada en esa habitación 217, la que se pasea todavía por las escaleras y las habitaciones del Hotel Stanley. Tendremos que ir a averiguarlo. Y acabamos con unas imágenes grabadas en un autobús argentino. ¿Por qué se graban? Y esto está muy mal hecho porque el conductor iba con el volante y además grabando, pero estaba tan acongojado, por no decir otra cosa, que cogió su teléfono móvil porque estaba escuchando pasos en el autobús y él iba completamente solo. ¿Y cuándo los escucha? Cuando está pasando al lado de un cementerio. Y de repente, ¡plin!, el timbre del autobús, como si alguien quisiera bajar en su última parada, en el Camposanto. Mirá, para que no creen, acá, estoy acá en la puerta del cementerio. Mirá, estoy saliendo por aquí en el cementerio. No hay nadie. No hay nadie, ¿eh? Y suena el timbre solo. ¿Cómo puede ser? ¿Escuchan? Mirá. Ya cogió tanto miedo que además
cuando revisó las imágenes y se las enseñó a sus compañeros, vio que había como una especie de silueta de una mujer de negro justo al final del autobús. ¿Sería alguna difunta que estaba pululando por ahí, por el cementerio? Bueno, pues no lo sabemos, pero ahí quedan las imágenes. La fe de un niño es algo indestructible. Ustedes lo saben como yo. Cuando piensan en algo, cuando desean algo, cuando están absortos con algo, ese algo es lo más importante del universo. Hemos perdido un poco esa magia, ¿verdad? La fe y la mente del niño se conjuntan en extraña ecuación en esta historia. Una historia que no es actual, pero que nos va a sobrecoger en pleno siglo XXI. Porque no es muy conocida. Peter Berling fue uno de los primeros investigadores que habló de las cruzadas de los niños, envueltas de leyenda y, por desgracia, con una triste realidad como sustrato. Niños que deseaban algo, algo que era un misterio increíble, algo inconcebible para los adultos, algo que movió a cientos y cientos de ellos. Recuperamos una historia casi a modo de homenaje, la cruzada de los niños. Me he preguntado muchas veces qué habrá de verdad en lo que muchos aseguran puede ser una leyenda, romántica decíamos y triste también, la cruzada y cruzadas de los niños. Marga Torres y Javier Sierra para contarnos muchísimas cosas realmente hermosas, pero también con ese toque un poco de melancolía histórica y de sorpresa, sobre todo de enorme asombro y sorpresa. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Marga, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bueno, primero, mi agradecimiento personal, ahora que estamos aquí, delante no nos ve nadie, por esa maravilla que pudisteis construir en León para llevar a Cuarto Milenio, donde nos hemos sentido como en casa realmente, donde hemos sentido un cariño que estamos viendo en otras partes de España. León ha sido tan especial que a todos los amigos de León, encarnados en ti como su concejala de Cultura, a mí me gustaría enviar un abrazo grandísimo y agradecerte todo el esfuerzo y todo el cariño que habéis puesto en Cuarto Milenio. Muchísimas gracias, Marga. Iker. Sería como para tener un niño de estos atrezado, con todo el respeto, en la exposición, ¿no? Una de las escenas de la historia más alucinantes. Como cruzada y niños como que no pega, no va. Y sin embargo, no es leyenda. No, es una realidad, pero que tenemos muy pocas fuentes. La verdad es que estamos ante una historia que es tanto historia, fíjate, como mito y mitificación. Son las tres grandes bases. Hablamos de lo que le llaman la peregrinatio pueri, es decir, la peregrinación de los niños. Una cruzada de niños que intentan conquistar Tierra Santa. ¿Por qué? Porque los mayores no pueden hacerlo. ¿Por qué? Por todo un ambiente que rodea de política, intereses muy alejados de lo que es la cristiandad. Y a partir de ahí, en el siglo XIX y XX, se crea la mitificación de la cruzada de los niños. A saber, llegan a hacerlo porque los caballeros están ocupados de otras cosas. Son niños porque los santos inocentes son los preferidos por Dios, por lo tanto, Dios escoge a sus elegidos. Y después se engrandece y se santifica la figura de dos muchachos, de Nicolás en el caso alemán y de Esteban de Cloyes en el caso francés, y se crea a partir de ahí un gran mito en el que incluso se llegan a inventar los nombres de los famosos mercaderes que no quiero desvaler demasiado todavía, pero que cambian el destino de esta cruzada de niños. Entonces es una gran recreación que fíjate que hasta Steven Runciman, que es el famoso historiador de las cruzadas, en su obra sobre historia de las cruzadas describe muy brevemente lo que son, habla de ellas, por supuesto, los resultados dramáticos, porque es lo más impactante, el drama que hay detrás, y después lo que deja bien claro es, bueno, y todo esto se ha ido construyendo conforme pasó el tiempo y se alejaba del siglo XIII. Claro, porque es una especie de anomalía que imagino que casi en un principio hasta para los historiadores costaría creer, ¿no? Pero, Marga, y cómo lo cuenta, como ven, como historiadora, conocedora, y bueno, está el sustrato. Pues empecemos por ahí antes de ese drama final, ¿no? De ese acto final.
porque se habla, Javier, de unas visiones, de algo que tiene que ver con el misterio, de alguna manera, que es lo que echa a andar el engranaje de esta cruzada de niños. Bueno, es que lo que no nos explican o no se pone el acento cuando estudiamos las cruzadas en el instituto, en el bachillerato o incluso en la universidad, es que detrás de todo el movimiento de las cruzadas, no de la cruzada de los niños en particular, sino de las cruzadas en general, hay un fuerte componente visionario, sobrenatural, profético. Todo eso está en el ambiente. Fíjate que cuando se convoca la primera cruzada, la que conquista Jerusalén, a la vez que existe la cruzada oficial, hay una cruzada popular que encabeza Pedro el Ermitaño, un personaje de Amián que tiene unas visiones en las que Jesucristo le está dando instrucciones para no reclutar solamente a soldados profesionales, sino a vagabundos, prostitutas, gente de la calle, que había muchos en aquella época, y con esa mesnada llevárselos contra Tierra Santa para finalmente conquistar ese territorio. Por lo tanto, hay un precedente en el caso de la cruzada de los niños. La cruzada no oficial, digamos. Exacto. Las cruzadas populares reciben un poco el nombre de cruzadas del pueblo, ¿no? Y ahí es donde nace ese fenómeno en el que, y también es un misterio, dos niños en dos ciudades distantes entre sí. Las distancias en el periodo medieval son mucho mayores que las actuales. Uno en Orleans o cerca de Orleans y el otro en Colonia, en Alemania, tienen unas visiones en las que Jesús se les aparece, igual que a Pedro el Ermitaño, y les da instrucciones sobre lo que deben hacer. En el caso del niño de Orleans, que es el más famoso, Esteban de Cloyes, tiene que dirigirse al rey de Francia. El rey de Francia le desprecia, dice que se vaya a su casa, este niño que quiere. Y sin embargo, cuando sale despreciado por el rey, vuelve a tener otra visión en la que le da a Jesús las instrucciones para ponerse al frente de un ejército. Y lo hace, son 20.000 niños más o menos los que, según las fuentes... Eso está registrado, sí. Es decir, Margarita, y podéis intervenir en cualquier momento, ese niño tiene una visión, la historia es maravillosa, tiene una fe concreta en que ni más ni menos Jesús le está ordenando algo que ve que los mayores no concluyen, se lanza a los caminos. ¿Y qué ocurre? Que esta peregrinatio pueri, como tú dices, tiene algo que imanta a los demás niños. ¿Qué se sabe de esto? Dicen de Esteban de Cloyes, y es muy interesante, porque pasa lo mismo que con Nicolás, que tiene una tremenda elocuencia y sobre todo un magnetismo personal tan fuerte que nobles y plebeyos se acercaban a él cuando se pone a predicar. Esto es muy interesante, Margarita, porque esto es entrar en los elementos, como decía Javier, del puro misterio. Siendo analfabetos, ese niño tenía los dos. algo, un niño analfabeto que era capaz de arrastrar a la masa por algo que podía parecer absurdo en un primer momento, pero conseguía el éxito. Nobles y plebeyos, y esto es muy importante, es decir, creían gente en ese letrada. niño como enviado. Exacto, y lo curioso es que además él busca un grupo de niños, porque en el caso concreto de Francia vamos a ver un grupo heterogéneo. Tendremos niños en torno a los 12 años, incluso más pequeños, lo cual te estremece muchísimo pensar en esos padres, en esas familias que ven cómo esos niños se van. También vemos cómo hay un grupo de campesinos, de esos pueri en el otro sentido, ¿no?, que también se suman a ese esfuerzo, viejos peregrinos que ya han estado allí y les dicen, les aconsejan, y también un grupo de jóvenes sacerdotes. Claro, un niño que es capaz de convencer a jóvenes sacerdotes, a nobles que dejan marchar a sus hijos, porque de hecho su escolta, y esto es algo muy llamativo, porque fue tratado como un verdadero santo en vida. Cuando él convence a los niños de Francia, después de predicar en Saint-Denis, en La Puerta y en París y en otros lugares, vayámonos, embarquémonos, unas fuentes dicen Marsella, otras dicen Niza, vayamos hasta allí y desde allí yo conseguiré que las aguas se abran como Moisés, en un solo día, apenas lleguemos a la mañana siguiente. Y los niños le llevaban en un carro especial, adornado, con toldo, para que no sufriera por el sol, y le acompañaban niños nobles a caballo. Y junto con él iban sacerdotes, es decir, gente que sí conoce, sí. Además, se sabe por lo que pasa en 1230, que es un poco el final de nuestra historia, se sabe que quienes iban, muchos sabían leer y escribir, es decir, no iban iletrados solo. Pero este niño que era analfabeto, el magnetismo para convencer de una aparente locura, una cruzada de niños atravesando miles de kilómetros en busca de un objetivo. El magnetismo tiene que ver con lo que contaba, es decir, no es simplemente una cuestión de personalidad, que también, pero sobre todo es de lo que él prometía. Y es muy interesante esa insistencia que tenía Esteban cuando, arrastrando a ese ejército de niños que iba tras él, les decía que cuando llegaran al mar, el mar se abriría, como dice la Biblia, que se abrió ante Moisés. Es decir, el plan era llegar caminando a Tierra Santa, no embarcándose, sino caminando, porque el mar Mediterráneo se abriría a sus pies.
Y eso es lo que llegaba a oídos que el de milagro Esteban. era siempre posible, ¿no? Exacto, que el milagro estaba a la vuelta de la esquina. Él lo creía cuando predicaba, los que estaban a su alrededor les parecía normal porque era parte del discurso tradicional de aquella época. ¿Qué pasó? Que estuvieron 15 días, cuentan también las crónicas, en las playas de Niza o de Marsella, no sabemos, hasta que vieron que el mar no se abría y entonces buscaron un plan B. Y ese plan B es el que después dará un nuevo giro a la historia. ¿Qué pasó? Pues pasó lo peor que podría pasar, Iker. Muchos niños habían llegado allí en unas condiciones, hay que decirlo, muy duras. El verano había sido muy caluroso, un agosto brutal, niños que fueron bien acogidos en esta costa francesa, pero que llegaban a unas condiciones físicas malas. Al ver que el primer día no se abrían los mares... Perdona, Marga, ¿qué número de niños? Pues las fuentes más escuetas hablan de 7.000, pero las fuentes más generosas hablan de 30.000, que es una auténtica barbaridad. Que hay que imaginarlo, ¿eh? Es que es un ejército, pensemos que una hueste feudal, el rey de Francia, unos años antes, cuando combate contra Juan sin tierra, es decir, una guerra de Estado contra Estado, empleaba el equivalente a 1.500 caballeros y 4.000 peones. Estamos hablando del equivalente al ejército real de Francia en una guerra feudal contra Inglaterra. Esas son las dimensiones del ejército de niños, por eso impacta tanto. Pues al ver que ese mar no se abre, se supone que muchos niños se marcharon, pero los que se quedaron confiando, rezando, desesperados, también pensemos que es un momento en que muchos niños no tienen familia, la situación tan dura, ¿no? He confiado en ti, te he considerado un santo, ¿y ahora qué? No tengo nada, solo tengo la fe en ti. Y entonces esa fe en Esteban lleva a que Esteban entable negociaciones con dos mercaderes que fuentes posteriores, porque sabemos que es, no voy a decir un invento, pero sí un dato que se añade posteriormente por Alberico de Trofontaine, sabemos que se llamaban Hugo Hierro y Guillermo Cerdo, que son dos apodos de los mercaderes. Les consiguen 7 barcos, dicen quiero colaborar en la cruzada. Los niños se suben a esos barcos y no se sabe nada hasta 1230, que vuelven las historias de la siguiente forma. 18 años después. Un bucle, o sea, un tiempo perdido. Exacto, Sí. 18 años sin noticias. No se sabe lo que ha pasado con esos Con esos niños en un barco intentando tomar Tierra Santa. Es que díganme si esta historia no supera cualquier Y quien imaginación. lo cuenta, quien nos traerá esas noticias es uno de esos jóvenes sacerdotes que acompañaban a ese ejército de niños y que, bueno, pinta un panorama que es verdaderamente desolador, porque informa que de los 7 barcos, 2 se hunden cerca de Cerdeña, de los que no se salva ninguno de los niños, y los otros 5 terminan en Alejandría, donde los niños serán vendidos como esclavos a los infieles. Algunos morirían al poco, evidentemente, y quizá los que sobrevivieron fueron aquellos que sabían leer o escribir y pudieron servir de intérpretes o de ayuda al sultán de Egipto en aquel tiempo. Y a partir de ahí desaparecen ya de la faz de la historia. Y luego está el caso, ese caso paralelo, extrañísimo, que también eran mundos relativamente alejados. Las distancias, como decía Javier, en la Edad Media no pueden equipararse a las de hoy. La historia del niño alemán, que es la otra cruzada de los niños, ¿no? Sí, sí, la de Nicolás. Que acaba de alguna forma confluyendo y de la misma manera, impactado por el mismo tipo de mensajes. Con una diferencia. Nicolás llega a reunirse con el Papa. Es decir, que pasan por Roma, el objetivo final parece que es Génova, donde ellos pretenden llegar hasta el mar para que se abran las aguas también, nos cuenta la crónica, es decir, que mismo objetivo que la historia francesa. Misma visión, que esto es muy curioso. Qué tremendo, por muy, eso, muy curioso. porque no había la misma transmisión tampoco de noticias como puede haber hoy, ¿no? Y sin embargo, en Francia y Alemania, los niños... ¿Un niño igual de magnético? Igual de magnético. Lo que nos dicen las crónicas es que era igual de elocuente, igual de persuasivo, hasta el punto de que consiguió una audiencia con el Santo Padre y ante el Papa en su sede en Roma intenta convencerle de que apoye esa cruzada. El Papa lo ve con benevolencia, porque claro, se enternece al ver a ese número importante de niños queriendo conquistar para la fe los santos lugares, pero les recomienda que regresen a sus casas, e intenta disuadirles, y los niños no se dan por aludidos y perseveran en su proyecto suicida, porque finalmente es un proyecto que terminará fatal. De todas maneras, Iker, a mí lo que me fascina de todo este asunto es el eco que ha ido teniendo a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, que ha tenido impacto en unas, más o menos se calcula, unas 50 fuentes historiográficas,
que lo citan como de pasada, pero donde adquiere un papel interesante sin ser mencionado es ya en época mucho más reciente, casi contemporánea, cuando los hermanos Grimm se dedican a construir los mitos con los que ilustraremos a nuestros niños sobre episodios del pasado, muchas veces sin saberlo, y se inventa el cuento del flautista de Hamelín. El flautista de Hamelín es arquetípicamente, en su constructo, en su esquema, la historia de la cruzada de los niños. Niños que se organizan en pos de una cruzada, siguiendo a alguien, dejan a sus padres desolados y desaparecen, porque el cuento del flautista de Hamelín es realmente terrorífico, de un final desolador, como la propia cruzada de los niños. ¿No ha habido casos parecidos en la historia, Marga, a este nivel? Pues no, la verdad es que no tenemos ningún otro ejemplo. Eso, también claro. La extrañeza es eso, ¿no? Mismo año, dos niños, unas visiones, una misión suicida, pero no es que eso ni antes ni después se repitiese constantemente, eso generaría pues no un descrédito, pero bueno, que era lo normal. No ha vuelto a ocurrir. No ha vuelto a ocurrir. Y además, fíjate, yendo más allá todavía de los paralelismos, que es lo sorprendente, si buscáramos diferencias entre Francia y Alemania, por entendernos, porque también hay que comprender el contexto, y el rey de Francia había puesto al emperador de Alemania, también en 1212, otro dato interesante, ¿no? En el caso del francés, no sabemos qué ocurre con Esteban de Cloyes. En el caso de Nicolás sí conocemos su final y sabemos que después de fracasar, porque tampoco se abren los mares, de hecho hay dos empresas, una que acaba en Brindisi, algunos embarcan, mismo destino que los niños franceses, otros llegan a Génova y a ver que nada ocurre, deciden quedarse en Génova. Y de hecho hay muchas familias nobles que presumen de ser descendientes de estos santos niños que llegaron allí y lo llevan a gala, su ascendencia alemana de esos santos niños, a día de hoy todavía en Génova. Bueno, pues cuando Nicolás, después de entrevistarse con el Papa y como bien ha explicado Javier, no consigue nada, sino que le recomienda, vuélvete dentro de 18 años y toma el hábito cruzado y hablaremos, ¿no? En el caso concreto de Nicolás, él vuelve buscando más apoyos y se encuentra con los padres cuyos hijos han muerto en el camino, que le cuelgan de un árbol. Entonces, el final en un caso de un santo niño es desconocido. En el otro acaba siendo asesinado por los progenitores de los niños a los que engañó o convenció con su labia para marchar. Y claro, eso a nivel nuestro impactó tanto que en el caso, por ejemplo, de España, donde teníamos una guerra abierta contra el Islam, de hecho es una de las 1212, ¿no? Imagínate qué claro, año. Navas de Tolosa. Navas de Tolosa, claro. O sea, teníamos todos los boletos para una cruzada, de hecho, las Navas tienen también un poco ese rango. Sin embargo, aquí cuando llegan las noticias, porque a través de Aragón estamos muy contactados con lo que pasa en Francia y automáticamente llegaba toda esa información, o al norte incluso, porque los albigenses se refugiaron en la zona de León. Entonces, hay mucha información que llega, sin embargo, jamás ese fenómeno se repite. Nunca jamás. Es como que muriera ahí y de alguna manera lo que se encargaron los siglos de tapar, se encargaron los historiadores de mitificar. Porque a partir de ahí el mito de los niños se convierte en esa fuerza de la pureza y en esa especie casi como de desafío caballeresco de los niños franceses querían por las armas conquistar. Los niños alemanes querían convertir por la palabra, es la otra gran diferencia. Pero ni quien convierte por la palabra ni quien convierte por la fuerza ha conseguido resultado por culpa de los mayores, que estéis más preocupados de vuestros problemas feudales que de salvar la cristiandad. Y esa es la gran lección que después se encargan los cronistas posteriores de lanzar a toda la Europa feudal de esos siglos tan conflictivos. Bueno, yo creo que la lección de historia, la breve lección de historia, es tan maravillosa. Como me gustaría a mí que Javier Sierra y Marga Torres me hubiesen dado clase de historia, por ejemplo, ¿no? Porque desde luego estaría, como muchos ahora, absolutamente embelesado. Ellos han hecho grandes novelas históricas y muchas veces me preguntan ¿de dónde sacan las ideas tus amigos para escribir? Digo, no, si es que hay tanto por escribir en la realidad que tendríamos que vivir 100 vidas para intentar simplemente absorber una mínima parte. Qué historia paralela tan terrible. El niño francés que embrujaba de alguna forma con su labia y entusiasmaba a la gente, desaparecido, como un misterio de esos que nos encantan, Javier. Y el otro, como ha contado Marga, vaya final muy trágico, excesivamente trágico, ¿no? Pero se nos quedará la imagen de la pureza quijotesca de los niños. Marga Torres, como siempre, que es un honor. Hasta la próxima. Gracias. Y un abrazo a todos los amigos de León, de verdad. Hasta la próxima, Javi. Menuda historia. ¿Hay tantas por contar? Hay muchas más por contar, de esa época y de las posteriores. Pues podríamos hacer pequeñas lecciones de historia. Maravilloso, Javier. Gracias, compañero. Vamos a hacer una cosa. Claro, hay una parte del mundo, lo sabéis, que nos deslumbra con el nuevo capitalismo, pero que dicen los expertos que vive en un medievo. Tú que eres especialista, que es la gran China, ¿no? Bueno, pues en China ha surgido una noticia que de verdad espanta, ¿no?
la traía el periodista Espinosa del Mundo, las aldeas del SIDA. Algo ha ocurrido en unos territorios tremendos. Hay unos túmulos que son tumbas nuevas, permanentes, por lo que casi piensan que es una maldición, pero que tiene un origen científico y muy extraño. Vamos a contar un par de cosas sobre eso. Es una historia que ha sacado a la luz el suplemento Crónica del diario El Mundo, encabezado por Javier Espinosa. Los compradores de sangre venían de noche. Efectivamente es una imagen vampírica. ¿A dónde? Las aldeas de Henan, una de las aldeas azotadas por el hambre, por la miseria, y donde llegaban en un principio médicos, parece que acreditados, pidiendo sangre, determinado grupo. Había unas máquinas centrifugadoras donde se separaba el plasma de la sangre, y lo terrible, lo que hemos sabido ahora, es que desde 1993, 1994, se reinyectaba la sangre a esas personas porque solo interesaban, vamos a decirlo así, unas sustancias. Dicen los campesinos, los que han sobrevivido a esta plaga, que ellos pensaban que era mejor así. Lo decían primero los médicos de bata blanca, aunque fuese en mitad de la noche, a lo mejor en un camino rural, porque se quedaban con parte de su sangre, no la perdían toda. Llegaba entonces el mercado del oro rojo. Personas que no daban los 56 kilos necesarios para donar sangre, que se metían trozos de metal en los bolsillos o en ciertas partes del cuerpo para pesar más en la báscula prácticamente oxidada que les ponían como única muestra de salud, y entonces una y otra vez donaban. Se ven los pinchazos todavía en costra de muchas de estas personas, que lo de los vampiros de la noche ha continuado durante mucho tiempo. ¿A dónde iba a parar esa sangre? Nadie lo ha sabido. Lo cierto y verdad es que esos médicos vampiros, luego ya directamente comerciantes, casi como buhoneros de la sangre, daban el equivalente a 6 euros por 800 centímetros cúbicos de plasma sanguíneo. Se convirtió en un negocio, porque 6 euros para esas personas era la vida, era comer, y que comieran sus familias. Y poco a poco, aldeas enteras empezaron con unas ronchas rojizas por la cara, y poco a poco los túmulos, que no son agrupaciones casuales de tierra, son tumbas recientes, tumbas, cientos, miles de tumbas de los enfermos del vampiro, como decían en China, los enfermos de las transfusiones clandestinas de sangre. Lo que ha encontrado este reportero es impresionante. Las imágenes grabadas por diferentes equipos en esa zona de Henan hielan la sangre. Primero, por la indefensión de estas personas que no sabían, no tenían información qué estaba pasando, qué mal les estaba comiendo las entrañas. Segundo, porque muchos continuaban a pesar de eso dando su sangre, y los médicos obteniéndola, extrayéndola. Médicos o médicos fantasma, entiéndase bien, personas de algunas mafias que habían tomado el control de los carros de la sangre. Claro, yo recuerdo perfectamente en Milenio 3 hace mucho tiempo que contamos la historia de una muchacha que iba a trabajar a la casa de unos señores de alta alcurnia, y que ella se despertaba con ciertos moratones. No había nada sospechoso, pero de vez en cuando una portezuela de un falso armario aparecía semiabierta, conducía a un pasadizo. Parece ser que un médico entraba ya en los años 60 y extraía parte de la sangre como un líquido vital que siempre ha sido muy valorado. Historias en España hemos tenido muchas, pero esto en China es la industria de venta prohibida de la sangre. Vamos a aprender un poco más, aunque el tema es macabro, es terrible, con dos expertos. Alguno de ellos habla todavía hoy de cómo en algunos lugares se sigue yendo al vampiro. ¿Qué hay detrás de este comercio de sangre? ¿Por qué sigue interesando tanto? ¿Qué ha sido de esos médicos culpables del horror en la zona de Henan, en China? Vamos a descubrirlo. Una tragedia silenciosa, una tragedia silenciada también, por lo que parece, oculta, oscura. Dos autoridades de primer nivel para aclararnos cosas, como siempre. Vicente Garrido, amigo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Paco Pérez Avellán, bienvenido. Encantado de estar aquí. Nuestra mesa de la investigación criminal, que a mí siempre me pone los pelos de punta, pero claro, puede más el deseo de aprender, porque es que si no nos cuenta nadie nada, excepto personas como ellas, que se atreven a ir un poco más allá. Por cierto, Paco, que tú me decías aquello, me ha impresionado, de vivir del vampiro. Que no pensemos que esto es solo de China, lejanísimo y que no nos toca. Ni mucho menos. Hubo una época aquí en España en que la gente iba al vampiro, porque le extraían efectivamente la sangre y le daban
para vivir el día a día, ¿no? Había gente incluso que hacía todo tipo de trampas para poderse hacer varias extracciones con el fin de reunir una cantidad de dinero importante. Porque se pagaba, siempre se ha pagado la sangre. Se ha pagado durante un tiempo bastante extenso. Yo creo que todo se acabó cuando empezó una regularización mayor y sobre todo cuando vino la gran amenaza del SIDA. Hubo grandes asesinos y criminales, que tú has investigado sus biografías, que vivían de vender su sangre. Manuel Delgado Villegas, llamado el Arropiero, este hombre iba de un lado para otro en España donando sangre y hubo épocas en las que estuvo prácticamente viviendo exactamente de eso, de lo que se llamaba el oro rojo. Es decir, personas que efectivamente fiaban todo al hecho de poder donar y por supuesto no miraban por su salud, simplemente su cuerpo producía algo que tenía valor en el mercado y lo hacía inmediatamente efectivo. Reciclaje humano, lo ha comentado varias veces Vicente Garrido como gran criminólogo, pero claro, luego vemos las noticias reales. Eso está pasando ahora, no interesa al gobierno ni a nadie que se cuente. Investigadores, periodistas de gran nivel como Espinosa rescatan estas historias de ese gigante que se sume en contradicciones enormes, ¿verdad, Vicente? Sí, y donde sí. pasan estas cosas. China es un agujero negro. Desde siempre se ha negado a proporcionar estadísticas acerca de los crímenes. Por supuesto, se trata de una dictadura capitalista, ¿no? Por rara que sea esta simbiosis. Y hemos de pensar también que se trata de aldeas, lugares, regiones que llevan miles de años viviendo en la oscuridad, en la incultura, con una economía de subsistencia donde cualquier depredador, cualquier mafia, cualquier pandilla de criminales amparada por la ocultación de este tipo de cosas en una sociedad como la China, pues puede abalanzarse sobre una población y literalmente extraerle la sangre como sanguijuelas, ¿no? Son criminales sanguijuelas. Es muy triste ver estos reportajes porque podemos ver hasta dónde llega la abyección en la propia humillación, ¿verdad?, del ser humano, porque estoy seguro que la mayor parte de la gente que hay ahí, dentro de esa depresión crónica y permanente de la vida, vender sangre no es mucho más que vender pedazos de su vida a través de jornadas interminables de trabajo que conocen desde generaciones, ¿no? Para ellos no supone ninguna diferencia, hasta que, por supuesto, luego se dan cuenta que con esa donación estaban invitando a la muerte literalmente dentro de sus casas. Pero lo que no entiendo, y podéis contestar en cualquier momento, primeras incógnitas de este asunto tan alucinante. Claro, Vicente da una clave interesantísima, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a China como la panacea comercial, donde se hacen muchos negocios. Claro, el mundo de las mafias y de la oscuridad no va a hacer también sus negocios. Campo abonado, por tanto. Claro. Campo de cobayas humanas, donde casi nadie informa de nada. Es que tú piensas que, como ya ocurría en la antigua Unión Soviética, donde el homicidio era considerado una especie de vestigio del capitalismo y por lo cual técnicamente no podían existir homicidas o asesinos. Estaba muy mal visto. Bueno, es que de alguna manera un régimen perfecto como el comunista no podía generar criminales, ¿no? Porque se entendía que el criminal era el subproducto de un régimen corrompido como era el de las democracias occidentales, ¿no? Entonces, a pesar de que solo se hacen públicas las ejecuciones, porque eso le interesa al gobierno chino como manera de, frente a la población, mostrar que hay mano dura con respecto a los delincuentes, etcétera, lo cierto es que en el propio sistema chino está el germen de la corrupción. ¿Por qué? Porque llegan a convenios con estructuras mafiosas de tal manera que mientras la corrupción, en la medida en que no se centra en el poder, es permitida, al mismo tiempo esos criminales o esas estructuras van a ser respetadas, siempre y cuando no llame la atención pública o moleste a determinadas personas. Por eso, según recientes informes de la ONU, en China el número de homicidios es desconocido, pero probablemente supere con creces los que puede haber en países que tienen reconocidos altas tasas de homicidios, como puede ser los países sudamericanos o incluso, ¿verdad?, Rusia, que es un país ahora mismo enormemente violento, ¿no? Y vuelvo a repetir, es muy importante considerar que la capacidad que tiene el pueblo chino de forzar algún tipo de reclamación o renuncia, digamos, a la obediencia legal como manera de hacer valer sus derechos es nula. No es, por ejemplo, lo que sucede en México, que a pesar de ser, ¿verdad?, este país hermano, pues una democracia tiene que luchar contra una corrupción muy importante. Lo vimos en Ciudad Juárez, ¿te acuerdas, Siker? Esa enorme masacre de mujeres. Ahí se ha producido una rebelión que hasta cierto punto ha puesto al gobierno contra las cuerdas. Aquí es imposible. En China es imposible. Atrapados en el agujero negro que tú decías. Y yo creo que lo que se muestra muy bien en estos reportajes es justamente ese agujero negro. Tú ves que esa gente no va a salir. Estás viendo la mortaja diaria en la que se va implicando
cada una de esas pobres personas en el transcurso de su vida. El tráfico de sangre ha sido siempre una cosa humillante. La aportación de China es que lo convierte en una industria. La industria de la sangre. Primero, en efecto, empiezan a ser favorecidos las autoridades locales, que organizan un tráfico a nivel, naturalmente, de la tierra que gobiernan. Pero luego se plantean el exportarlo a los Estados Unidos. Es decir, aquello empieza a ser tan productivo, es tan interesante que tantos campesinos hambrientos vayan a entregar su sangre y que incluso sin mirar por su salud, ya digo que de un lado a otro van intentando cuantas más donaciones posibles, porque para ellos los 6 euros que pagan de media por una donación es un dinero, una fortuna con la que algunos pagan su casa o alimentan a su familia. Entonces se plantean ya de una forma institucional hacer una exportación a los Estados Unidos de América. Efectivamente, esto es asombroso, tremendo. Si vemos las imágenes en que las personas se ven con los pinchazos infectados, con el hecho de que sus familias empiezan a morir, nadie sabe exactamente de qué, pero bueno, empiezan a aparecer una serie de manchas y luego unos síntomas e inevitablemente la gente se agota y muere. Está surgiendo el SIDA. En el momento en el que esto ocurre, el SIDA es totalmente desconocido y por lo tanto la gente no tiene miedo, así que sigue sus donaciones e incluso en este caso, como ya es industrial, lo que interesa es el plasma y dejan por un lado las plaquetas y por otro lado los glóbulos rojos. ¿Por qué interesa el plasma, Paco? Bueno, el plasma tiene más fácil venta, mejor comercialización, que es a lo que a nosotros nos interesa. Entonces lo que hacen es meterle una especie de centrifugadora, separarlo y mezclarlo con los restos de otras personas. Con eso el SIDA se expande por toda la aldea. De manera que empiezan las muertes aquí y allá. Es tremenda esas fotografías que vemos de los túmulos funerarios, que son en principio acumulaciones de tierra, pero que son tumbas, porque es la forma en la que tienen de enterrar allí. Entonces, efectivamente, el tráfico de sangre ha sido previo al tráfico de órganos. Estamos viviendo, es un primer nivel. Estamos viviendo, Iker, por vez primera en la historia, por una serie de circunstancias, entre ellas la hiperpoblación, la extensión de las mafias y gente corrupta de una manera extraordinaria como nunca antes se había conocido. Como nunca antes en la historia, no, sin duda, en China y a nivel global. A nivel global. Es decir, hoy en día todos sabemos, por más que nos escandalicen o nos llamen la atención crímenes particularmente horrendos que suceden en nuestras sociedades y que muchas veces hemos comentado aquí porque son importantes e interesantes, no cabe duda que el primer problema mundial del crimen tiene que ver con las mafias. Esto lo reconoce Naciones Unidas y cualquier institución policial. Es decir, las mafias, con su enorme capacidad de corromper a los partidos, a los gobiernos, con su capacidad para mover masas de gente a través de su desgracia en la prostitución, como vemos ahora por desgracia, ¿verdad?, en el tráfico de refugiados, etcétera, constituye hoy en día el enemigo más formidable que ha habido hasta ahora. ¿Y esta sangre para qué es? O sea, este superávit de sangre, hipotéticamente, que es una de las preguntas que se hacía Vicente, en el fondo esta industria de la sangre en Henan, ¿para qué? ¿Por qué? Muchas cosas, ¿eh? Se utiliza naturalmente en primer lugar para transfusiones, como es lógico, donde hace falta según que. Pero con muy poco control, ¿no, Paco? Es decir, con un material que evidentemente es para eso, pero vaya. Es que hay muchos países. Y también se fabrican productos con esta sangre, con estos derivados de la sangre. Contadnos. Se producen una serie de productos cosméticos y de otro tipo, cremas, etcétera, que, bueno, recordemos, todo esto enlaza con nuestra tradición de los sacamantecas. Los primeros recicladores de sangre, nuestros sacamantecas, claro, los españoles. Exactamente. El ser humano es aprovechable, como si fuera un animal en todo. No solo se puede aprovechar su trabajo, se les puede explotar, sino que también tiene fluidos que pueden interesar industrialmente, que es lo que esto demuestra, ¿no? Se puede coger una gran cantidad de seres humanos y tenerles absolutamente esclavizados. Y donde hay superávit de seres humanos ahora mismo, en un lugar sin control ninguno, es China, por tanto. Y son baratos. Con excepción de la esclavitud, que fue toda una industria, ¿verdad?, como saben todos nuestros espectadores, durante siglos y que posibilitó la prosperidad de determinados países y zonas, etcétera, nunca hasta ahora se había generado una industria sobre el reciclado, el que tú antes hacías mención, del ser humano. Es decir, en este mundo hiperpoblado, ahora hay personas que constituyen una mercancía legítima, como podían ser diamantes, ¿verdad?, el marfil en otras épocas. Ahora las personas constituyen una mercancía de primer orden.
desde el punto de vista... Y la despersonalización, porque una cosa muy importante es ver que estas masas de campesinos no tienen una idea definida de lo que le han hecho, sino que ellos piensan que son copartícipes, es decir, esto nos ha pasado porque nosotros también queríamos. Hombre, claro, es que no teníais otra oportunidad, pero no son conscientes de que han sido utilizados. Ellos no le echan toda la culpa a las autoridades, que obviamente lo tienen, por negligencia o por lucro, da igual, pero estas personas creen que son por lo menos al 50% responsables. Eso es lo peor, la despersonalización que se ha llevado a cabo, como si fueran un ganado humano. Claro, en China la historia es tan terrible, ¿verdad, Iker? En determinadas zonas y regiones que durante siglos viven una situación absolutamente medieval o incluso anterior, donde la única expectativa es poder comer algo el día siguiente. Por desgracia, generaciones de gobernadores en sus zonas o provincias, parados a través de estados, ¿verdad?, divinos o casi divinos, han posibilitado que una enorme masa, porque China no es lo que vemos, ¿verdad? Es lo que voy a decir, ¿no? La imagen que tenemos ahora de... Con coches fabulosos. Exacto. Hemos visto reportajes donde parece ser que lo último, la tecnología... ¿no, eso es claro, ese es el diamante que brilla por encima de un estercolero. Y esa es la realidad. La realidad es que la inmensa China tiene fosas de personas que viven todavía en una situación absolutamente medieval, ¿no? Y por eso la llegada de gente que promete algo de dinero a través de unas inocuas transfusiones debe ser vista por esa gente como el maná. Decías tú la selección que hacen ninguna, necesito un grupo sanguíneo, el A. Y entonces ahí se forma inmediatamente una cola y nadie se hace ningún tipo de prueba, solo bajo palabra de honor tiene el grupo A. Puede no ser A o puede ser cualquier otro, todo va al mismo lugar y es tratado de la misma forma. ¿Qué está ocurriendo? Sencillamente que se deja con toda libertad, que se comercie con lo más esencial, con el líquido de la vida. Y es interesante, haciendo una cierta perspectiva, ¿verdad?, simbólica de la historia de la criminología, cómo hemos pasado, ¿no?, de criminales vampíricos, ¿no?, la vampira de Barcelona, el vampiro de Düsseldorf, en fin, hemos tenido asesinos en serie, personas mentalmente perturbadas que han buscado en la sangre la digamos, revitalización de sus instintos perturbados, de alguna manera la concretización de una fantasía homicida. Pero hemos visto cómo eso queda en una anécdota criminológica cuando vemos a los auténticos vampiros. Porque hemos pasado al vampiro industrial. Podríamos llamar a esto los auténticos vampiros. El vampiro industrial, que da mucho más miedo. Mucho más miedo. Absolutamente. Porque es todo un engranaje con muchas piezas. Aquí el gran problema, amigos, es, como siempre, y en la oscuridad, y hasta qué punto nos toca esto a nosotros, o no, como siempre hablamos de las cosas como si nosotros estuviésemos al margen, ¿no? ¿Cuánta gente implicada dentro de la corrección política, dentro de lo oficial? ¿Cuánta gente implicada y corrompida en el fondo, generando esto durante por lo menos 3 décadas? De pronto, Iker, empezó a descubrirse en todo el mundo, no solo en China, en todas partes, gente infectada de SIDA que lo había sido por transfusiones. Algunos se libraron por pura casualidad, porque consideraron más fácil el devolverle la sangre completa, o quitarle la sangre completa y no mezclar con otros. Y esto les puso a salvo justamente de contraer el SIDA. Pero lo que más desesperación me produce, Iker, en este tema es ver la absoluta impunidad y la imposibilidad de solución. Es lo que te iba a preguntar, Vicente. Porque eso es un abismo. Muy difícil de solución a pesar de la denuncia periodística. Es que es un abismo. O sea, el mundo del crimen en China es un abismo, es un agujero negro brutal, donde lo único que puedes ver es el resultado de años y siglos de dominación y de control mental. Dominación del cuerpo a través de un trabajo brutal, bestial, y luego de dominación cultural y mental, ¿no? Y entonces es como pretender hacer algo en Corea del Norte. Son reinos de la fantasía del terror. ¿Qué puedes hacer ahí, no? Las personas están como presas en una pesadilla que desgraciadamente cada día demuestra que es verdad, que tú no estás soñándola, que la estás viviendo. Y qué injusto. Has mencionado a la vampira de Barcelona y teníamos la imagen casi arquetípica de criminología española de principios del siglo XX, esa mendiga por la mañana y vestida con las mejores galas por la noche, que acudía con su maletín botiquín de grandes soluciones a las mejores bailes y zonas de la ciudad condal, donde vendía la pomada de huesos, el polvo casi de la sangre seca,
ungüentos que tenían que ver con la brujería más ancestral. Bueno, esa imagen, que evidentemente nos impacta, casi como personaje romántico, resulta que nuestros amigos Vicente Garrido y Paco Pérez Avellán nos cuentan que por lo menos en China se ha transformado en algo mucho más modernizado, aparentemente más aséptico, pero quizá por esa frialdad todavía más terrible. Los médicos, perfectamente casi podíamos verlos uniformados, que van, como el vampiro, a quitar la sangre de unas pobres víctimas. Esto está pasando, por lo menos tenemos que contarlo, porque no se cuenta mucho, gracias también al trabajo, por supuesto, de Espinosa en El Mundo, que nos dejó un poco alucinados, pero este es el mundo en el que vivimos. Hay agujeros negros no solo en el espacio, sino también en la Tierra. Parafraseando a Vicente Garrido. Vicente, gracias, como siempre. Un placer, Ica. Paco, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y espero que nos sigan espeluznando, pero no por el miedo, no por el terror, sino para aprender, para comprender. Un mundo que a veces, ¿verdad, compañeros?, es ya suficientemente encriptado, indescifrable y macabramente alucinante. Pero es el mundo en el que vivimos. Tenemos que arrojar en lo posible cierta luz. El vampiro frío y actual es este, el que les hemos presentado. Vamos ahora con fotografías de Cuarto Milenio. Comenzamos las fotografías con una imagen que nos remitía Alicia García después de visitar la exposición del Titanic que ha estado durante unos meses en Madrid. Esto que estamos viendo es el banco, uno de los bancos que estaba en cubierta del Titanic, que es uno de los bancos verdaderos que fue rescatado después del hundimiento, y está metido en una urna, y ella ve algo raro justamente aquí, en este lado. Vamos a ponerlo para que se vea más claramente porque es un poco dificultoso debido a que está muy oscura la fotografía por esa parte. Estamos viendo como un niño agazapado, ¿verdad?, aquí al lado de la pata del banco. Serían los ojos, la nariz, la boca, el pelo y el cuerpo, incluso las piernas se ven perfectamente, ¿verdad? Una como un poco doblada y la otra más estirada. Una imagen que, bueno, si recordamos algunas de las escenas que se vivieron en el Titanic, podía ser algún niño que se escondió en el último momento en un banco. Bueno, nuestra imaginación nos hace pensar en esas cosas, pero realmente, si nos damos cuenta, vemos que la forma que tiene la pata del banco se asemeja a la forma que adquiere este supuesto niño fantasma, que no es tal. En la urna se ha reflejado lo que es la parte de la pata, creando esa forma. Simplemente es una pareidolia. Ahí lo tenemos. Guillermo se las ha visto y se las ha deseado para aclarar esa parte, para ponerla, y además ha medido la altura, que como vemos es la misma. Ahí está, la misma altura, el cuerpo lo que sería esta parte más gorda y las piernas del niño lo que serían las patas del banco, con lo cual no hay niño fantasma del banco del Titanic. Y nos vamos a un fenómeno que esta vez Guillermo sí que decía que es muy poco común. En toda la andadura de Cuarto Milenio nos dice que es la tercera vez que nos envían un fenómeno parecido. La fotografía nos la enviaba Germán García desde Córdoba. Y además esto se produce porque los aviones, cuando pasan por las nubes, hay veces que dejan esta especie de estelas, en algunos casos, como vemos, incluso tienen un arco iris dentro que lo forman, y también hay gente que asegura que después de pasar un avión y dejar esa estela dentro de las nubes, ha empezado a nevar de repente sin ningún sentido, cuando hacía un día espléndido. Pues sería Hole Punch Cloud, ahí lo estamos viendo, que me lo ponía Guillermo León. Es el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos quien lo identifica por primera vez, aunque desde los años 40 se venía especulando con que podían ser esas grandes naves las que causaran estos fenómenos, que realmente son espectaculares si los vemos en el cielo, como le pasó a nuestro amigo, que incluso creyó que podía tratarse de una nave venida de otro planeta, y no me extraña nada, porque fíjense, parece un cigarro, ¿verdad?, como las naves que identifican muchos que han visto objetos volantes no identificados. Y nos vamos con la mirada milenaria. Mirada milenaria que hace unas semanas nuestros amigos nos decían, oye, que también hay una tarasca en Toledo. Bueno, pues yo se lo transmito, también está la tarasca de Toledo. Pero en este caso nos tenemos que ir al templo masónico de la logia de Añaza. Esto es en Tenerife. Además, en una ruta que lleva a cabo nuestro querido amigo José Gregorio González, pues una de esas personas que estaba haciendo la ruta nos mandaba las fotografías también, para que se sepa que en las islas, que en Tenerife tenemos
el único edificio masónico, dice, de este tipo que queda en pie, aunque está abandonado. Ha sido sede o parte del ayuntamiento en alguna época, ha sido sede también como del gobierno, pero en este caso ahora está abandonado. Solo se puede visitar por fuera, como estamos viendo. ¿Y qué vemos? El triángulo arriba con el ojo típico de los masones. También nos dice que hay pues muchas cosas egipcias. Una esfinge, ¿verdad? Una esfinge en pequeñito que está a la entrada de este templo, donde tendríamos que visitarlo, a ver si nuestro amigo José Gregorio nos hace una visita para descubrir cada uno de los símbolos, porque en los templos masónicos pasa eso, tenemos que estar muy atentos, tenemos que tener esa mirada milenaria y poco a poco ir descubriendo las pequeñas pistas que dejaban los masones, aunque en este caso no eran pequeñas, sino que son bien visibles, que allí pues las logias masónicas se reunían y trataban de sus asuntos. Pues nada, en Tenerife, quien lo quiera visitar, que nos encanta esa mirada milenaria que tienen los seguidores de Cuarto Milenio. Si tiene usted esa mirada milenaria, si tienen fantasmas o cosas extrañas que salgan en las fotografías, en los vídeos, 2 vías de contacto, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales, muchas gracias por el seguimiento que tenemos en Nave del Misterio. La semana pasada, y de forma excepcional, yo acabé lanzando un deseo, ¿no? Que la luz pueda con las sombras, que al final es la eterna historia de todo. La luz y la sombra, incluso dentro de nosotros mismos, su permanente pelea. Y el deseo de que a través del misterio y la comunicación, lo que sea, el entusiasmo, pues la luz supere a sombras, que ya hay bastantes que nos rodean. Pero sí me gustaría como contrapeso contar una historia que no tiene nada que ver con la oscuridad de la neblina anterior, y que es un ejemplo. Hay personas que nos dan un enorme ejemplo vital. Miren, he sabido desde hace tiempo que hay muchas personas invidentes que siguen el programa, que siguen la exposición de Cuarto Milenio, ahora que estamos aún en Sevilla y que nos marchamos a Bilbao y nos marchamos a Valencia y que estamos encantados de esta tournée por toda España, recibiendo tanto afecto. Y me he fijado que en la sala de los íberos, en la zona de los monstruos, de la criptozoología, en el CSI, en alguna ocasión he llegado a ver, me lo contaba sobre todo Juan mucho mejor que yo, porque él sí se fijó muy bien, una persona que tocaba las esculturas con mucha atención, palpándolas, y al lado alguien le contaba, ¿no?, lo que ponían los carteles. Era una persona invidente. He visto personas invidentes siguiendo el programa de la radio cuando lo hacíamos en la cadena SER. Es un ejemplo, ¿no? Yo creo que no me puedo imaginar lo que es no ver. Pero por encima de eso, las personas que no viendo, que han tenido enfermedad, que les ha pasado algo, y que sí conocían lo que era ver, y que el impacto tiene que ser enorme, y que tienen entusiasmo para seguir adelante. Yo me he acordado ahora, porque hace 20 años, ahora justo, hace 20 años, se dice pronto, que yo empecé a colaborar con Juan Antonio Cebrián. Iba a contarle novedades, mis reportajes, mis cosas. Él salía en los descansos, se fumaba su cigarrillo, y me impresiona la imagen, la tengo aquí. Este hombre que era un erudito, que contaba la historia que sigue siendo leída y escuchada, gran presentador, y padre de La Rosa de los Vientos, y que yo creo que es una leyenda, ¿no?, del periodismo y de la curiosidad y el asombro. Y hablaba mucho con Juan Antonio yo en aquellos pasillos, y él no me veía, pero yo decía, todos mis problemas y mis cuestiones no son comparables a este hombre que dejó de ver, ¿no? Y que eso no le ha quitado un ápice de emoción por lo que cuenta, de ganas de saber. Vamos, Juan Antonio Cebrián veía mucho más que muchos que yo conozco que sí que ven. Veía mucho más. Y sobre ese ejemplo les quería yo hablar. Hace poco, en este tiempo ya de las redes sociales, de Twitter por ejemplo, nos llegaba un tuit, en una de esas expos, en Sevilla en concreto, donde la imagen era una mano de una señora que tocaba una figura, que si no me equivoco eran las figuras íberas precisamente, ¿no? Decía mucho, porque esa mano era la mano de una persona ciega. Y yo me imaginaba que con el tumulto, porque lo de Sevilla ha sido, o está siendo, ¿no?, hay que ser valiente para ser invidente y meterte en una exposición y querer tocar y estar ahí. Porque en nuestra expo las cosas se pueden tocar, precisamente porque puede haber personas que no vean
con los ojos, pero sí con el corazón. Y nosotros tenemos que ayudar a eso. La comunicación va más allá de lo visual, evidentemente. Bueno, pues yo cuando vi ese tuit me quedé tan impresionado que le dije a Clara Tauces: oye, Clara, hazme un favor. Y Guillermo León, localizadme a esta persona que ha mandado este recuerdo a su forma, con el sentido del tacto, de su paso por la exposición. Quiero saber cómo una persona ciega ve la exposición. Quiero saberlo. Y la persona encantadora habló con Clara, Clara la grabó, y lo hicimos para nuestro programa de Universo Iker, para 2 en la noche, en Radio Set. Y qué ejemplo, ¿no? Ella dudaba porque había amigos ciegos que le decían: ¿cómo vas a meterte en una exposición? Una cosa es ver un programa o leer tranquilamente, pero con este tumulto no vas a poder tocar nada, porque en las exposiciones habitualmente no se puede tocar nada. Ella confió, porque ella, que nos estará escuchando, es milenaria, y dijo: yo estoy seguro que Iker, Carmen, que todo el equipo habrá preparado algo que yo pueda entender, estoy segura. Y se marchó para allí. Y nos contaba cómo lo veía. Y al final esa frase del Principito, ¿no?, que lo esencial es invisible a los ojos, tiene cierta realidad. Porque ustedes no pueden imaginarse, bueno, si lo habéis escuchado, si lo han escuchado, sí, la intensidad en el testimonio, la energía, claro, cosas que yo no puedo ver quizá, o los que vemos con los ojos no vemos, el entusiasmo más absoluto, porque es un logro, estar ahí, tocar las figuras, interpretar todo, que te lean el texto, pues te haces tu composición. Pero es como quien ve una película y luego lee el libro, o al revés, lee el libro y luego ve la película, pues el libro lo ha hecho suyo. Oye, no hay imágenes. ¿Y a mí qué me importan las imágenes? Si las he hecho mías, las he construido yo con mi imaginación. La fuerza de la radio reside en eso también, que no hay imágenes. Me impresionó muchísimo. Y quiero mandar mi abrazo, mi apoyo, a las personas que, con la falta de el sentido, dicen, más importante, y quizá no lo sea la vista, se atreven, por ejemplo, a ir a la Expo, se atreven a estar ahí al otro lado de la pantalla ahora mismo, porque no podemos olvidarnos de que hay ejemplos vivientes que demuestran todo eso que contamos a veces desde la lejanía. La energía, la pasión, la positividad, cómo nos muestran las cosas. Bueno, pues ellos, los invidentes, demuestran con sus ganas que sí que es posible. Y en la Expo ha habido muchos de esos milagros. Muchas personas palpando y un hijo, ¿se imaginan la escena? Es que es muy fuerte. Un padre al lado de un hijo ciego, contándole al hijo cómo era la figura, qué ponía en el texto, y el niño sonriendo. Miren, contribuir mínimamente a eso, no saben lo que significa. Porque no esperábamos tampoco que esto fuese así. Pero el ejemplo que nos dan ustedes, los que no pueden ver, cuando tienen los redaños y la valentía de decir: yo soy uno más y yo voy a ver a mi forma. Bueno, pues eso está ocurriendo en las exposiciones de Cuarto Milenio. Y ocurrirá en Bilbao y ocurrirá en Valencia, estoy seguro. Y nosotros solo podemos decir que gracias por la lección. Sumidos en nuestros problemas, ¿verdad? Nuestras cosas cotidianas. ¡Uy, qué grave problema! Y la gente que le falta un sentido como la vista nos da una vez más la lección. Aprendamos todos de ellos. Aprendamos de los que superan sus circunstancias a veces tremendas. Esta mujer estaba agradecida. No, agradecidos nosotros a vosotros, a los que veis con el corazón. Gracias, de verdad. Feliz semana. Hasta dentro de 7 días.